Bueno, muchas gracias, Pantalón Cortito. Soy un seguidor de los programas de radio, de Raíces, de todo lo que hacen. La verdad, para mí es un gusto estar acá. Una experiencia también nueva para más o menos sociabilizar el conocimiento. Ahora no le voy a encontrar ahora. Sí, esto es algo interesante, como se dijo en su momento, empoderar a la población respecto a algunos conocimientos que generalmente están bastante enquistados, limitados en determinados ambientes políticos, actos políticos, ¿no? Nos pasamos dando charlas en el Congreso Nacional, las legislaturas, etc. La gran mayoría de los legisladores y legisladoras ni siquiera van, y eso no llega a los barrios, ¿no? O sea, realmente la información que creemos que puede ser dentro de un intercambio con ustedes, no algo jerárquico, me parece que puede ser algo proactivo como para eventualmente llegar a visibilizar la situación en la que estamos y eventualmente algún cambio posible de esta situación que es bastante traumática para determinadas comunidades que suelen ser las comunidades más vulneradas en diversas políticas públicas, ¿no? Ahora vamos a hablar de política de drogas. Esta historia, comenzaría, yo me gustaría hacer una pregunta básica que vamos a tratar de construir con este intercambio. ¿Por qué algunas sustancias están permitidas y otras son ilegales? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos el tabaco y el alcohol legalizado actualmente, o determinados psicofármacos, anfetaminas, etcétera, que la podemos comprar en la farmacia, y otras sustancias, por ejemplo, están ilegalizadas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que este cambio de estatus jurídico de la sustancia en algún momento aparentemente hizo que la cocaína, la marihuana, el éxtasis, el LSD, etcétera, estén prohibidos en la actualidad? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Sin ánimo, ningún problema de equivocarse, estamos acá para justamente intercambiar. ¿Alguien tiene alguna respuesta a eso? Candelaria, que vio varias clases mías. Anabel, agradezco la presencia de algunas personas conocidas. Bueno, esta cuestión parece bastante naturalizada, ¿no? Nosotros tenemos algunas sustancias que son ilegales, las que nombré, cocaína, marihuana, etc. Y algunas sustancias que también tienen un poder psicoactivante dentro del sistema nervioso humano que en determinado momento estuvieron en un grado de ilegalidad, pero actualmente también tienen un proceso de legalidad y regulación de estas sustancias. Y eso no es gratuito en nuestra historia, no es inocuo también en términos de geopolítica, de control social de las poblaciones, etc. Vamos a tratar de ver un poco de esto. Precisamente esta historia, vamos a ir a este lado, esta historia comienza con muchas sustancias que en su momento tuvieron un estatus jurídico legal, ¿no? Sustancias que estuvieron, por ejemplo, desarrolladas en base al opio, la planta de amapola. La heroína, famosa heroína, que ustedes la conocen hoy por hoy como ilegal, en la farmacopea mundial era muy utilizada como un analgésico, anestésico por excelencia. Estamos hablando en el siglo XIX y este estatus legal de la sustancia empieza a tener su crisis allá por el principio del siglo XX. Pero como vemos hay varios productos elaborados en base a heroína. Por ejemplo, la heroína que la producía el laboratorio Bayer, conocido por todos y todas ustedes, era un sustituto no adictivo, se vendía de esa forma, se publicitaba de esa forma, generalmente vinculada a enfermedades respiratorias y a la tos, y también un medicamento relacionado a los niños. Heroína que se le daba a los niños y se vendía como un sustituto no adictivo a la morfina, ¿no? Tenemos publicidades también al respecto. Un producto que el debate es muy presente en la actualidad, que es el uso terapéutico medicinal del cannabis, ¿no? El cannabis allá por siglo XIX, fines del siglo XIX, era una de las sustancias más utilizadas en la farmacopea mundial. La utilización médico-científica del cannabis data, por lo menos los primeros registros que uno puede llegar a tener acceso a la historia, datan de aproximadamente 5.000 años en la antigüedad, ¿no? En China. Este producto también, como decía, tenía un estatus legal, publicitado, desarrollado por la industria farmacológica, etc. Varias también publicidades de Italia, de Nueva York, que vemos ahí en el margen izquierdo, relacionados a esta sustancia. En Argentina también, esto es una nota del diario La Nación, por ejemplo, que se vendía o se publicitaba en sí el cannabis, se le denominaba los cigarros indios, ¿no? También como un broncodilatador por excelencia para varias afectaciones, como dice ahí arriba, no se lee muy bien, varias afectaciones respecto de asma, varias cuestiones que hacen a las vías respiratorias que se utilizaba esta sustancia. Esta nota, por ejemplo, data de 1871. Productos desarrollados también con cocaína. Ahí en el margen izquierdo vemos, por ejemplo,
un producto elaborado por Laboratorios Merck. De ahí ustedes pueden hacer por qué actualmente en la jerga se denomina merca a la sustancia. Eso viene de la cultura tanguera de principios del siglo XX en nuestro país, que empieza a denominar merca a esta sustancia cocaína por la elaboración de Laboratorios Merck, ¿no? También se utilizaba la figura de niños y niñas en las publicidades respecto de la utilización analgésica y anestésica para la odontología. En Argentina también, esto es una nota del diario La Nación, por ejemplo, que se vendía productos que no eran utilizados por la farmacopea mundial, pero también tenían compuestos en base a sustancias hoy por hoy ilegales, como el vino Mariani, conocido también por algunos de ustedes por un tema del Indio Solari, ¿no? O sea, el vino Mariani. El vino Mariani era un compuesto que durante mucho tiempo, desarrollado en base a alcohol etílico, a vino, durante mucho tiempo se ocultó en sí cuál era el compuesto que supuestamente lo hacía vigorizante, estimulante, etc. Hasta que termina afirmándose que el compuesto era la planta de coca, ¿no? Esta sustancia fue muy publicitada, muy demandada por las altas sociedades de Europa. Tal es así que, por ejemplo, el Papa León XIII le dio la medalla de oro a la producción del vino Mariani, ¿no? Lo reconocía porque era un gran consumidor este Papa de este vino que estaba en base, como digo, a la planta de coca y el alcohol etílico. La historia demuestra también que fue el Papa que más tiempo duró en su papado. No sé si tiene alguna relevancia sobre el consumo de vino, pero parece que le vino muy bien. Otros personajes históricos como un dramaturgo, Irving, o Philip Sousa, que es el padre de las batallas militares en Estados Unidos, una persona muy reconocida, también hacían mención a los beneficios que le causaba consumir este tónico, este vino. Publicidades también, la persona exhausta, caída, etc., se tomaba un vino Mariani en base a la planta de coca y salía radiante, exhausto, ¿no? Todo muy erguido, ¿no? Así se publicitaba esta sustancia. La competencia del vino Mariani en Estados Unidos vino por Pemberton, ¿no? Una persona que empezó a desarrollar un compuesto parecido, también con alcohol etílico, vino, y también le agregó la nuez de cola, ¿no? Que también contiene cafeína como otro estimulante. ¿Qué es lo que sucedió en la historia de Estados Unidos? Como ustedes deben recordar, en algún momento Estados Unidos estuvo prohibido el alcohol, ¿no? Eso se denominó la ley seca, ¿no? La ley seca ya por 1920. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando la afecta, la ley seca tiene como antecedente en sí que el alcohol se fue prohibiendo en determinados estados, ¿no? En estados de Estados Unidos se iba prohibiendo el alcohol a partir de mitad del siglo XIX prácticamente. Ahora después vamos a ver algunas cuestiones de la ley seca, cómo progresó esta prohibición a ser nacionalizada. Cuando en el condado de Fulton, donde actualmente se encuentra Alabama, en 1885 se prohibió el alcohol, Pemberton tuvo un problema, no podía seguir fabricando esta sustancia en base al vino. Entonces, ¿qué hizo? Lo reemplazó por agua carbonatada, ¿no? Y de ahí en sí desarrolló un producto que hoy por hoy todos conocemos como, ¿cuál sería? Coca-Cola. O sea, podemos decir que la Coca-Cola nace en base a la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Ese es el nacimiento de Coca-Cola, pero por el conocemos que tuvo la planta de coca como su formulación hasta principios del siglo XX, cuando se empiezan a tabular las primeras prohibiciones respecto del tema de la cocaína, de la planta de coca, pasa a ser reemplazado por la cafeína, ¿no? Como otro estimulante. Pero las publicidades todas se vendían como de vuelta, como un vigorizante, estimulante, etc., porque tenía este compuesto, hasta por ejemplo publicidades con niños, que se decía, la pregunta sería, ¿cuál es la edad más temprana como para iniciarse el consumo de coca? Cualquier edad. Los niños les viene bien el consumo de coca. Hoy sabemos que no sería muy saludable que los niños tomen coca, pero se vendía de esa forma en su publicidad. También de vuelta lo mismo, ¿no? Si estás cansado, consumir Coca-Cola, etc. Otros productos relacionados al tema de la coca, tenemos pastillas de mentol, en el medio tenemos una publicidad que es local, que es acá de Buenos Aires, Defensa 192, entre Bartolomé Mitre y San Martín, que se vendía también como un tónico digestivo, que tiene esa potencialidad también la planta de coca por excelencia. Concursos que se hacían con perfumes, bueno, algunas publicidades muy gráficas a mi gusto, ¿no? O sea, el señor esnifando cocaína, algunas parafernalias llamaríamos hoy por hoy, como la aspiradora, ¿no? Que vemos ahí en el medio, como para esnifar cocaína, la palita, etcétera, etcétera. Vamos a ver bastantes publicidades relacionadas, productos de oro, porque también la cocaína la hacía consumo de determinadas clases que demandaban productos de excelencia o de calidad, de plata, de oro, de marfil,
de piedra, etc. Algunas pipetas esnifadoras también. Todo eso dentro de un contexto, estamos hablando de vuelta de legalidad, ¿no? O sea, bastante naturalizado, como hoy por hoy se publicitan tantos otros productos. Esta era la parafernalia relacionada a cocaína, productos como decía de plata, la señora ahí esnifando un poquito de cocaína con su pipeta. Bueno, algunas cuestiones bastante gráficas, ¿no? Que ya están por ahí por el principio del siglo también, en la década del 30. Productos para presentar la cocaína, para lo que llamaríamos peinar la cocaína en la jerga. Lo mismo, de piedra. Productos también para guardar la cocaína y la marihuana para que no se humedezca, ¿no? O sea, también se vendían estas parafernalias. Lo mismo para guardar, para sacarle los grumos de la cocaína, que uno de los problemas de consumo de esta sustancia, cuando es muy grumosa, se puede producir laceraciones en las vías cuando se esnifa, cuando se aspira la sustancia, por lo cual sacarle los grumos es bastante importante. Alguien diría en la jerga también picarla bien, ¿no? O sea, picar bien la cocaína como para que no esté grumosa. Algunas gotas también que eran como para, dentro de lo que llamamos dentro de política de drogas, una reducción de daños, reducir los daños producidos del consumo de la sustancia, como para hidratar las fosas nasales y permitir un consumo no tan lacerante para con las mismas. Productos que se utilizaban como para adulterar la sustancia, no incrementar el volumen de la sustancia, pero dentro de la legalidad, y hago esta aclaración por algo fundamental. Hoy por hoy, dentro de la crítica a las políticas de drogas actuales, solemos relacionar los adulterantes de la sustancia como los mayores daños que causan más allá de las sustancias mismas. Lo explico. Por ejemplo, allá por principios del siglo XX, un famoso escritor, sociólogo, filósofo, abogado de España, Antonio Escotado, escribió La Historia General de las Drogas. En la Historia General de las Drogas, lo que decía Escotado, que por ejemplo, cuando la cocaína tenía un estatus legal de sustancia y era controlada, monopolizada su regulación por el Estado, no se producían grandes índices de mortalidad por sobredosis. ¿Me siguen? Ahora, cuando se prohibió la sustancia y se empieza a adulterar con compuestos que la persona no conoce, ¿no? Dentro del contexto nuestro también de ilegalidad, no sabemos lo que estamos consumiendo, pues es un mercado no regulado o en sí regulado por el crimen organizado. Y el crimen organizado, para estirar el volumen de producto, puede incluir cualquier adulterante. Entre los adulterantes que hablaba Escotado, por ejemplo, está el yeso, ¿no? Entonces se producían muchas muertes súbitas por yeso, porque el yeso, al inhalarse, tapona inmediatamente las arterias y eso producía la muerte. Entonces la persona que había muerto por cocaína, por yeso, sería la pregunta. O sea, había muchos índices de mortalidad después de la prohibición, la clandestinidad de la sustancia. Este era un adulterante legal, ¿no? Se aumentaba el volumen del producto, que en ese momento tenía casi 100% de pureza en un contexto de legalidad, entonces tenía un poder psicoactivante muy fuerte, entonces hacía falta cortarlo, sería también la jerga, adulterarlo, estirar el volumen, como para disminuir ese poder adulterante, que en sí se vendía en Europa y otros lugares como un edulcorante, o sea, un edulcorante que se empezó a implementar para estirar la cocaína. Determinados productos que eran muy interesantes en esa época de legalidad, como para controlar si la cocaína estaba adulterada por otras sustancias, y esas sustancias podrían llegar a tener un efecto en la salud, ¿no? Ese es como un termómetro que se ponía ahí en la cocaína y eso detectaba si la cocaína estaba adulterada. De vuelta a lo que podríamos llamar una postura de reducción de daños. Para llevarlo al presente, ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que pasó en la fiesta Time Wrap, ¿no? O sea, de los 5 chicos que murieron por consumo de X pastillas. ¿Por qué murieron esos chicos? ¿Qué habían consumido? ¿Lo sabemos? Bueno, ese es el problema. Esos chicos habrán ido a buscar un estimulante, algún energético, etcétera, en un contexto de fiestas electrónicas que se suele buscar, por ejemplo, una pastilla clásica es el éxtasis, MDMA. Supuestamente fueron a buscar eso y el mercado ilegal les proveyó de otra sustancia que les causó la muerte, pues es adulterante. Así que la posibilidad de detectar esos adulterantes en la actualidad estaría relacionado a esto con lo que sería el testeo in situ en el lugar de las sustancias, ¿no? Que existe como política de reducción de daños en otros países, principalmente en España, Energy Control, en determinados lugares como Colombia, ATS, o en determinadas organizaciones de la sociedad civil, con o sin apoyatura institucional, realizan el testeo de pastillas, sustancias in situ, en el lugar. O sea, están en el lugar con un stand, uno se acerca con la sustancia, le hace un raspado de la sustancia mínima para no sacarle producto a la persona que se va a enojar, o sea, le hacen un raspado, lo analizan en ese momento y le dicen en pocos minutos, bueno, esta sustancia tiene tales cosas.
es tu responsabilidad o no consumirla, como adulto, ¿no? Como persona adulta responsable. Y no solo sirve para una cuestión individual, sino que también sirve como política de salud pública para difundir a nivel poblacional. A nivel poblacional me refiero, por ejemplo, también en Holanda, en España también, en México. Se hicieron grandes campañas diciendo, bueno, detectamos, por ejemplo, ¿se acuerdan la pastilla Superman? Que se hablaba en el contexto de la Time Wrap, que no era éxtasis, sino que contenía otros compuestos que podía llegar a desarrollar una sobredosis o la muerte de la persona, ¿no? Para resumir esto, el gran problema está en la ilegalidad de la sustancia, ¿no? La ilegalidad que una persona no puede llegar a tener conocimiento realmente de lo que está consumiendo. Después vamos a ver algunos ejemplos de la ley seca, por ejemplo, qué pasaba en el contexto de ilegalidad del alcohol, ¿no? Bastante naturalizado en nuestro consumo, que también tenía algunos efectos de sus adulterantes. Todo este progreso histórico de productos desarrollados por la farmacopea o después difundidos para otros fines, o sea, como en las bebidas como el vino Mariani, pastillas, etcétera, tónicos digestivos, en determinados contextos, allá por principios del siglo XX, precisamente en 1909, las primeras convenciones y presiones de los países centrales principalmente empiezan a prohibir o a regular de una forma una fiscalización bastante fuerte y dura estas sustancias. La heroína que veíamos se traslada a un mercado que era legal, que era monopolizado por la W Globe Brand, que ahí vemos el sello, de Indonesia, que este grupo tenía la particularidad que fabricaba una sustancia 100% pura, entonces era una heroína muy cotizada en el mercado. Al ilegalizarse por estas primeras convenciones y leyes, etcétera, pasa a ser como uno de los principales carteles, podríamos llamar, entre muchas comillas, referidos a la monopolización de esta sustancia dentro del mercado ilegal, ¿no? De la legalidad pasaron a la ilegalidad. Después tenemos la cocaína, como veíamos también fabricada, ¿se acuerdan? En el laboratorio Merck, Bayer, etc. Tenemos producto por excelencia dentro del mercado ilegal, que es el clorhidrato de cocaína para la vía inflamable. Y también puede ser por la vía inyectable, pero de menor uso. Y después tenemos el proceso que está transcurriendo del cannabis. El cannabis que teníamos, una situación de legalidad, se termina ilegalizando en determinado contexto, que ahora vamos a ver, ¿no? Y ahora estamos con un proceso de reversión, lo que yo llamo la relegalización de la sustancia. No es una legalización, sino con una relegalización. Como dijimos, la utilización terapéutica de cannabis data de unos 5.000 años y la historia de la prohibición por lo menos está durando, y espero que no dure mucho tiempo más, unos 100 años, ¿no? Bastante remota, bastante efímera en lo que sería la historia de la humanidad y la historia de la utilización en la farmacopea de esta sustancia. Entonces tenemos un proceso de relegalización de esta sustancia de cannabis, y se supone que también más adelante, no sé si algún día lo vamos a ver, de otras tantas sustancias que fueron prohibidas en un contexto que ahora más o menos vamos a ver. ¿Qué llamamos droga? O sea, droga, una definición amplia, podremos decir que es una sustancia psicoactiva, es decir, que tiene un impacto químico en el cerebro, en el sistema nervioso humano. Las sustancias que generalmente vinculamos a drogas son el opio, la coca, la anfetamina, marihuana, LSD, éxtasis, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas esas sustancias se nos vienen a la mente cuando se habla del tema drogas. Pero también otras sustancias que tienen un impacto en el sistema nervioso son aquellas sustancias que por hoy tienen un estatus legal. El alcohol, el tabaco, el café, el té con la teína, que la teína a veces puede ser un estimulante mucho más fuerte, por ejemplo, que la cafeína, el cacao, el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta cuestión de interpretación de por qué se prohíben las sustancias, vamos a empezar a ver que tal vez estas sustancias se prohibieron no por motivos científicos, sino por una cuestión de motivos políticos, de contexto. Para que ustedes tengan una idea de este prohibicionismo, lo que llamamos la prohibición global, prohibicionismo, abstencionismo, también hablamos, abstención del consumo de sustancias, también tuvieron sus antecedentes en el tiempo, ¿no? Esta historia del siglo XX, de la prohibición de estas sustancias, tuvieron algunos antecedentes de prohibición de otras tantas sustancias que tal vez ustedes la tengan naturalizadas en su uso. Por ejemplo, en 1616, el gobernador Hernandaria de Saavedras prohibió una sustancia, que ahora les voy a preguntar cuál piensan ustedes que prohibió, con este discurso, que era una sugestión clara del demonio, un vicio abominable que hacen los hombres holgazanes. El mate. Muy bien. Y los que vinieron a la clase ya lo saben también. Bueno. La yerba mate. La yerba mate. O sea, la yerba mate fue prohibida después de la conquista española, la invasión española, fue prohibida, sí, ahí vemos un pasamanos de la yerba, un consumidor problemático y el producto ilegalizado, ¿no? O sea,
Esta sustancia fue ilegalizada también dentro de la conquista española. Los que consumían yerba mate era la población originaria de los guaraníes, que no solo consumían como nosotros estamos acostumbrados por la vía bebible, sino también la esnifaban como si fuera la cocaína, ¿no? La trituraban, la quemaban y era esnifada. No sé el efecto que les causaba y tampoco quiero saberlo, no darme un saque de yerba mate triturada y quemada no está dentro de mi órbita científica, pero los guaraníes parece que disfrutaban mucho esta conducta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en esa prohibición? Después los jesuitas vieron que se creó todo un yerbatráfico detrás. O sea, la sustancia nunca había sido dejada de demandar por las poblaciones originarias, sino que pasó a ser un mercado ilegal de la sustancia. Entonces los jesuitas dijeron, pará, acá me estoy perdiendo un negocio. Lo que tengo que hacer es monopolizar el yerbatráfico y yo vendérselo a las poblaciones originarias. Fue por una razón económica, que después la vamos a ver en varias relegalizaciones más. La pena estaba diferenciada, bueno, acá hay varias frases que se las comento nomás, o sea, el padre Lozano decía que la yerba es el medio más idóneo que pudieran haber descubierto para destruir el género humano o la nación miserable de los guaraníes, que fomentaba el ocio, que contagia a todos, que había sido inventada por algún instrumento del demonio, bueno, varias frases. Y al final tenemos que la diferenciación de la criminalización respecto a las personas que tenían yerba para propio consumo, diríamos, ¿no? La tenencia para consumo personal de yerba, podríamos decirlo en terminología actual. 100 latigazos si el infractor era indígena y una multa si el infractor era español, ¿no? Diferenciamos según la población que infringía la norma. Otra sustancia que se prohibió en este desarrollo histórico, les voy a leer la frase: el demonio de la sustancia hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán cosa del pasado, las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno. Esta fue la frase de uno de los mentores de esta prohibición. ¿Qué estábamos prohibiendo en este contexto? Los que ya vieron la clase no lo digan. Tampoco voy a inventar cada clase una nueva. Vos no hablas más. El alcohol. Yo no la vi. El alcohol, claro. Después voy a contar la anécdota de la prohibición porque yo me refería al tema de política de drogas en algún momento. Por culpa de este señor que es mi hermano. La comento ahora, ¿no? Ya que estamos, está mi madre presente, mi hermano presente, no me va a dejar mentir. En un momento, mi padre, que navegaba en barcos, o sea, traía algunas botellas de whisky. Y en Lugano 1 y 2 creo que era, teníamos como una barra donde se accedía ahí al nivel del piso. Yo gateaba. El señor me lleva unos 2-3 años de edad, ¿no? Yo gateaba y lo que hacía, acceder a la barra, abrir la tapita y pasarle la lengua, gateando. ¿No? O sea, empecé a consumir whisky a una temprana edad, creo. O sea, al gotero le chupaba así, consumía un Jack Daniels, o sea, iba variando, un Jack Daniels un día, un Jim Beam otro, iba variando según el día, como estaba de humor. Hasta que el señor, o sea, vino un día y le dijo a mi madre: mamá, Mariano consume whisky, está tomando whisky. No, yo gateaba. Por eso digo que mi inicio en este tema de la prohibición, la política de drogas, viene de esa represión temprana que tuve respecto a mi consumo de alcohol, que perdura el día de hoy. No sé, 39 años después sigo tomando whisky, etc. Bueno, la prohibición del alcohol. La prohibición del alcohol en sí ni siquiera fue una normativa menor, una ley, etcétera, sino que fue una enmienda de la Constitución. O sea, la Constitución norteamericana terminó como reflejando esta prohibición que se venía desarrollando estado por estado, ¿no? Ya había varios estados, como dijimos, desde mitad del siglo XIX, que venían prohibiendo esta sustancia. Vemos varias imágenes de aquella época, la clausura de locales, cómo se hacían las redadas, alguna manifestación real, también principalmente de personas que habían participado en determinadas guerras, la Primera Guerra Mundial, etc. Las milicias se toman esta bandera de querer consumir alcohol. La manifestación del medio dice "We want beer", o sea, de queremos cerveza, era el eslogan. Al Capone. Y la frase que les leí venía de un senador, Andrew Volstead, que logra esta enmienda en la Constitución y después le hacen en su honor, cuando se relegaliza el alcohol, en 1933 se le hace una cerveza en su honor, senador Volstead, se llaman las dos cervezas que están ahí. Esta campaña en sí de la prohibición había sido muy auspiciada por agrupaciones de mujeres dentro de la historia de los movimientos feministas norteamericanos. Suelen decir que fue uno de los primeros movimientos organizados en la petición colectiva, estamos hablando de vuelta siglo XIX por ahí.
donde las mujeres en sí tenían un grave problema respecto del consumo de alcohol de los hombres, que eran los grandes índices de violencia doméstica, de violencia urbana, etc. Todo lo que puede producir eventualmente en términos de violencia el tema del alcohol. Entonces se organizan y empiezan a solicitar la prohibición de la sustancia. O sea, de mi punto de vista, o sea, por más que al día de hoy podamos ver algunos resultados, que vamos a ver ahora en concreto, algunos resultados negativos que tuvo esta prohibición, me parecía que era una demanda legítima de esas organizaciones de mujeres. La campaña básicamente se estaba diferenciada por vote wet, que sería húmedo, mojado, a favor de mantener la legalización de la sustancia, o vote seco, ¿no? Vote dry, vote wet, ¿no? O sea, ahí se hacía la campaña respecto de la prohibición o no de esta sustancia. Vemos imágenes que utilizaban la cuestión familiar, ¿no? La cuestión materna, etcétera, para prohibirlo. La imagen de la derecha, hay un muchacho medio hinchado de vientre, capitalista, que dice vote por mis propósitos, y la madre con los niños, etcétera, vote por mis propósitos para prohibir el alcohol. ¿Cuál fue el saldo de la ley seca? De esta prohibición total de este precursor químico, del alcohol etílico principalmente, que conocemos como elaboración, producto base de elaboración de las bebidas que hoy conocemos alcohólicas. ¿Qué es lo que sucedió? El crimen organizado, las mafias que empiezan a traficar con el alcohol, lo conocemos en la literatura, la cinematografía, Al Capone, etcétera, cómo empiezan a crearse esas estructuras ilegales para proveer a una demanda que estaba vigente todavía de alcohol. Empiezan a utilizar otra sustancia que es el alcohol metílico, el alcohol de madera, no conocido por algunos de nosotros como la botellita azul para hacer asado, etc. No consuman eso por el veneno, claramente. O sea, lo que produce esa sustancia es no solo envenenamiento, sino también grandes índices de ceguera y parálisis. Entonces tenemos, por ejemplo, que lo que duró la prohibición, 100.000 casos de ceguera y parálisis, 30.000 casos de envenenamiento, y también dentro de este clima de violencia para disputarse ese mercado ilegal, o sea, porque obviamente esos muchachos, Al Capone, etcétera, además, como bien lo vemos en las películas, no se disputaba, no había posibilidad de sentarse en un tribunal de competencia y decir, bueno, yo me quedo con Chicago, vos te quedas con Nueva York, etcétera. O sea, se disputaba en términos de violencia. Eso hizo incrementar claramente la tasa de detenidos por traficar, alrededor de 45.000 personas. El aumento de la tasa de homicidios fue de 78%. La prisionización de las personas, ahí cuando comienza la ley seca, las cárceles tenían alrededor de 4.000 personas, y ya cuando empieza a culminar esta prohibición en 1932, que duró hasta 1933, tenía 26.859 personas, de 4.000 a 26.000 y pico de personas, ¿no? Llegaron a tener las cárceles. Ley de hierro, lo que significa básicamente que el crimen organizado también empieza a observar que la relación que querían tener las personas con el alcohol, ¿cuál puede ser? O sea, la embriaguez, es una sustancia depresora, la relajación, etc., ¿no? Por más que después también desarrollaban índices de violencia, como dijimos. Pero la relación subjetiva típica que una persona podría tener en el consumo de alcohol serían esos efectos. ¿Qué es lo que pasaba? El crimen organizado, como decía, ve la posibilidad de lograr el mismo efecto deseado por la población, de embriaguez, supongamos, ¿no? Moviendo menos tonelaje, menos peso de esta sustancia para abastecer el mercado. Entonces la ley de hierro lo que hace es cambiar el consumo de cerveza, ¿no? Por ejemplo, por bebidas blancas, ¿no? Bebidas blancas, whisky, vodka, gin, etc., ¿no? Eso lo que significa que, motivo de la prohibición, también las personas empiezan a consumir sustancias de peor calidad, de sustancias de mayor potencialidad de daño, más fuertes en su componente psicoactivante, etc., ¿no? O sea, tiene un efecto que también lo podemos relacionar eventualmente a otros consumos actuales. Por ejemplo, el Paco. El gran famoso Paco, yo soy de la teoría de que ¿por qué las personas consumen Paco? En definitiva, porque no pueden acceder a una cocaína de buena calidad, ¿no? Entonces, eso significa la ley de hierro. Si la cocaína tendría una tabulación regulada, etcétera, controlada por el Estado, eventualmente creo que las personas accederían a consumir cocaína, no accederían a una basura como eventualmente es el Paco, ¿no? Sigue perdurando esta cuestión de la ley de hierro en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Allá por 1933, Roosevelt observa que no solo habían incrementado estos datos bastante perniciosos para la salud de la población, para lo que sería la prisionización, la criminalidad, etc., sino que también en un contexto de los años 30, o sea, la crisis de los años 30, la Gran Depresión, Roosevelt observa que se había perdido un gran mercado
un mercado laboral, un mercado que tributaba hacia el Estado, ¿no? Que brindaba determinados beneficios, o sea, dentro de lo que sería la economía nacional. Entonces la motivación principalmente para relegalizar la sustancia fue de vuelta por motivos económicos, ¿no? Como recién hablamos de otras sustancias. Eso, como digo, duró 13 años hasta 1933. Había una excepción dentro de lo que sería la prohibición del alcohol, que era la utilización terapéutica medicinal de las bebidas alcohólicas. Algunos médicos tenían estos recetarios para recetar determinadas bebidas con fines terapéuticos medicinales. Y eso trae a colación de un debate actual que es el uso medicinal de cannabis. Que al respecto me parece que, obviamente que es una lucha que apoyamos y eso está por descontado, pero me parece que hay un exceso respecto de cómo el mensaje se termina trasladando que al final de cuentas somos todos usuarios medicinales o terapéuticos de cannabis y yo quiero por lo menos reivindicar el derecho al placer, ¿no? El derecho al hedonismo, el derecho a consumir una sustancia porque soy soberano y autodetermino mi libertad individual como para consumir determinadas sustancias sin necesidad de ser un usuario terapéutico. Me parece que desvalida también de cierta forma la utilización terapéutica, que son para grandes patologías, graves patologías, enfermedades, dolencias generalmente, donde pues quizá Candelaria puede dar alguna opinión, es una madre que milita este tema acá en el contexto de La Plata también. Me parece que invalida en cierta forma la necesidad de estas personas de acceder a una sustancia de buena calidad o de acceder de propia mano mediante la técnica de autocultivo, etc. Bueno, el cannabis medicinal es toda una unidad aparte que después quizás podemos comentarla resumidamente. En esta historia de prohibición también teníamos esa excepción de lo que sería el prohibicionismo del alcohol con estas recetas de los médicos. Un gran consumidor de esta sustancia, Winston Churchill, ¿no? Que consumía gin, vodka y preferiblemente whisky. ¿Qué pasó? Churchill fue a dar unas conferencias a Nueva York que iban a durar pocos días y ustedes saben que en Inglaterra se conducen los automóviles por el sentido contrario, ¿no? Bueno, entonces cuando uno baja a la calle en Inglaterra tiene que mirar para el sentido contrario de donde uno está acostumbrado, ¿no? De donde viene el auto. Bueno, Churchill le pasó lo contrario en Nueva York. Bajó a la calle, miró para un lado, se lo llevó puesto un auto del otro. Entonces esa estadía que iba a durar poco tiempo, duró unos cuantos meses de internación. Que lo que pasaba, ni más ni menos, soy Churchill. O sea, no me van a prohibir el consumo de whisky, etcétera, que estaba muy acostumbrado. ¿Qué hizo? Se consiguió un médico, ¿no? Que le haga una receta de alcohol, que es la receta que vemos ahí, que dice básicamente, se me olvidó ahí, esto certifica que después del accidente y convalecencia de Winston Churchill necesita el uso de bebidas alcohólicas, espirituosas sería, especialmente en los tiempos de las comidas. La cantidad es naturalmente indefinida, pero el mínimo requerimiento son 250 centímetros cúbicos para esos consumos. Esto está acoplando. Bueno, por la cercanía, ¿no? Sí, para todo esto ya se... Bueno. Algunos otros ejemplos, que lo vamos a pasar rápido, esta historia es muy larga, o sea, como verán, algunos otros ejemplos de prohibición de determinadas sustancias en determinados contextos históricos que se penalizaban con era la persona linchado, quien consumía la sustancia, introducido en una bolsa de cuero, arrojado al mar, ya que promovía la sedición, ¿no? En otros países la pena era tortura, mutilación de nariz y orejas. Penas suaves, ¿no? O sea, dentro de todo, ¿qué sustancia estamos prohibiendo con esto? Leo tampoco lo sabe, por suerte. ¿Qué sustancia estamos prohibiendo? ¿Cuál? No. ¿Alguien dijo? Me parece. El café. El café, muchos zares, mandatarios, altos mandatarios, etc., pensaban que aquellos grupos revolucionarios, sediciosos, según como los definían, se juntaban a tomar café, esta sustancia que era un estimulante, les hacía pensar más rápido y los mantenía despiertos mucho tiempo. Entonces, cuanto más tiempo estaban despiertos, más rápido iban a hacer la revolución. Básicamente, por esos motivos, prohibieron esta sustancia, direccionada a un grupo determinado que eran esos grupos sediciosos. Otra sustancia, por ejemplo, se dijo que era consumir la sustancia era motivo de excomunión entre los católicos y se condenaba con tortura, desmembramiento, decapitación y cortada de labios, ¿no? De vuelta, unas penas suaves, ¿no? Respecto de qué sustancia. Tabaco. Bien,
el tabaco. ¿No? El tabaco estuvo prohibido en varios países europeos, también en Rusia, en Japón. Hay nada más una anécdota de Rodrigo de Jerez, una persona que era un expedicionario de los más temerarios de Colón, se dice que se insertaba en los pueblos originarios y había adquirido el hábito de fumar tabaco, ¿no? O sea que se dice que la vía fumable es como nace acá, en nuestro territorio, y los españoles y los europeos no estaban muy aceitado todavía la vía de dosificación por la vía fumable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rodrigo de Jerez vuelve a España, su esposa lo ve sacando humo del cuerpo. En un contexto de la Inquisición, sacar humo del cuerpo no era muy recomendable, ¿no? O sea, era el diablo mismo. O sea, si la Inquisición en todo veía al diablo, imagínense ver a una persona sacando humo del cuerpo, ya está, listo. Confesión de parte, es el diablo personificado. Estuvo detenido durante varios años hasta que lo sacaron, logró la libertad, y cuando logra la libertad ve que en su pueblo, en su comunidad, todos están fumando. O sea, habían adquirido la vía fumable. Como vemos también en China, en Japón, en Rusia, en Sicilia, en Berna, Suiza, bueno, varios lugares donde se prohibió esta sustancia. Acá empieza lo que sería la prohibición actual, o sea, parte de la literatura demuestra como este hecho que vamos a relatar ahora, como el nacimiento de unas prohibiciones de una sustancia que sigue legalizada, que es el opio. Y los derivados del opio, por ejemplo, para que se den una idea, la morfina, la codeína, el fentanilo, actualmente muy utilizado en algunos países, la heroína, más conocida quizá por nosotros, etc. ¿Qué es lo que sucedía? En China se utilizaba esta sustancia durante mucho tiempo, más de un siglo y medio, se utilizaba por las presas ricas, principalmente el consumo de opio, después se diversificó y llegó a tal magnitud de consumo que tenía en China 1 millón de adictos. Lo que pasó es que allá por 1810 la dinastía Qing decide prohibir, dado este grado de adictividad de la sustancia, decide prohibir el consumo y el tráfico de opio y impuso la pena de muerte para aquellos que vendían esta sustancia. Lo que sucedía es que esta sustancia principalmente era fabricada por una potencia en ese momento y acompañada también por otra potencia mercantil que era Gran Bretaña en la producción en la India como colonia y acompañada por Estados Unidos en su flota mercante como tránsito hacia el mercado chino. Entonces a los británicos, a los yanquis no les gustó nada la prohibición de lo que sería la dinastía Qing en China. Se opusieron los británicos claramente y le impusieron el tráfico de opio a China en lo que se empieza a denominar como el primer cartel de narcotráfico a nivel mundial, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que terminan traficando a China de una forma ilegal, por más que en ese país está prohibido el consumo, el venta y tráfico de opio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En los años 30, ya China, por ejemplo, tenía 4 millones de adictos, o sea, una situación más preocupante, y de vuelta la dinastía Qing volvió a imponer esta prohibición o como darle mayor vigencia, ¿no? Dijo, bueno, esto se termina acá, mandó destruir las flotas británicas que seguían traficando con la sustancia, etc. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? Ustedes deben conocer o lo deben haber oído, las dos guerras del opio, ¿no? Guerras del opio que le significó, para imponerle ese tráfico a China, significó que China tenía que reabrir sus puertas de ingreso, sus puertos principalmente, para este tráfico internacional de opio y abrir el consumo también. Fue de tal magnitud la guerra que mucha de la población china empezó a migrar para otros territorios, entre ellos Europa y Estados Unidos. En Europa y Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, lo que sucedió es que la población china fue utilizada como casi mano de obra esclava para la creación de las redes ferroviarias, ¿no? Y una vez que termina esta tarea de las redes ferroviarias, pasa a ser una población molesta, incómoda dentro de la idiosincrasia norteamericana, porque es una población que empieza a organizarse y solicitar por sus derechos civiles, políticos, electorales, ser considerados ciudadanos y ciudadanas, básicamente. En ese sentido, la prohibición, que recién la nombramos, allá por 1909, cuando empieza a prohibirse la sustancia, fue con una prohibición diferenciada. Se permitían los consumos de los derivados del opio, como la morfina, la heroína, que consumían determinadas clases sociales, ciudadanos norteamericanos, y se prohibía el consumo de la sustancia por la vía fumable en determinados contextos en puntual, que eran los fumaderos de opio. Ahí tenemos como una de, yo hablo de premisas manifiestas y no manifiestas de la guerra contra las drogas. Básicamente, ahí tenemos unas primeras premisas no manifiestas, o sea, lo que no se dice
que la guerra contra las drogas le brinda cierta funcionalidad a determinadas políticas, como es el control social de las poblaciones, ¿no? Ahí como que se empieza a ejercer el control social más allá, dentro de este prohibicionismo moderno, más allá de los antecedentes que vimos de controlar a los guaraníes, etcétera, y otras poblaciones, los sediciosos. Siempre la prohibición de determinadas sustancias estuvo vinculada en mayor o menor medida al control de determinada población, de determinada comunidad, ¿no? ¿Me siguen? Los objetivos manifiestos de la guerra contra las drogas son claros, los que se desprenden de los lineamientos de las convenciones internacionales, que no importa, pero básicamente los preámbulos hablan de velar por la salud y el bienestar de la humanidad. Eso es lo que se dice, ¿no? Lo manifiesto, las premisas manifiestas. Después vamos a empezar a ver algunas ultrafinalidades como es el control social de las poblaciones. Ya habían desarrollado la población dentro de un clima bastante racista y xenófobo respecto a la población china. Habían ocurrido algunos hechos como que en Los Ángeles 21 chinos habían sido fusilados, colgados o quemados vivos. Habían sido destinados las poblaciones del barrio chino a migrar hacia lugares donde estaban reservados para granjas porcinas y empresas insalubres. Bueno, todo un clima de persecución de esta comunidad, que la prohibición del opio también les daba la facilidad a las agencias de orden como para criminalizarlos, detenerlos, encausarlos, etc. Esta historia también de la criminalización selectiva de determinada comunidad en puntual, o sea, se traslada a otras sustancias. Por ejemplo, el consumo de la cocaína, la heroína y la marihuana de la población negra, de la marihuana particularmente también de la población latina y mexicana, y también después, un poco más adelante, a mitad del siglo, respecto a determinados ácidos, LSD, de una población que hacía consumo mayormente de estas sustancias, que era la población hippie, ¿no? Los movimientos hippie antibélicos, etcétera, se empieza a organizar y empieza a ser prohibida esta sustancia de forma diferencial para una excusa criminalizante respecto a esta comunidad. ¿Por qué la población mexicana? Por una obviedad, ¿no? O sea, si detestaban a los chinos como una cuestión de lo que diría Mauricio, la inmigración descontrolada que viene a sacarnos nuestro trabajo, o sea, detestaban más a los mexicanos, que tienen una frontera y un problema histórico respecto de la migración ilegal. Y los afrodescendientes, bueno, también la historia demuestra que está dentro de un clima racista dentro de este país muy fuerte que sucedió en Estados Unidos. La comunidad afrodescendiente, la comunidad negra, o sea, se empieza a organizar, ahí empiezan a ocurrir también, o sea, las Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King, bueno, toda esa cuestión era mal vista en determinado contexto, por lo cual la prohibición de determinadas sustancias que hacían consumo, se suponía que hacían consumo predilecto de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, como la población negra, también era una forma de criminalizarlos mediante la prohibición de estas sustancias. Vamos a llegar a este personaje, un personaje bastante interesante, me parece que es el personaje más importante dentro de lo que es la historia de política de drogas a nivel mundial, Harry Anslinger. Harry Anslinger es la persona que después fue funcionario de la ley seca, era pariente del secretario del Tesoro norteamericano, por lo cual le crean una agencia dentro de una burocracia que se les crea motivo de la relegalización del alcohol. Toda esa burocracia empieza a pugnar por su propia existencia, ¿no? O sea, quiero que mantener las estructuras burocráticas, nuestro trabajo. Entonces empiezan también a prohibir otras sustancias como las que venimos diciendo, marihuana, cocaína, etc. Vamos a ver algunos de los discursos o frases de Harry Anslinger para motivar la prohibición nacional de, por ejemplo, la marihuana. Lo que dijo Anslinger ante el Congreso Nacional, creo que presten atención y que comparen con los motivos que se nos exige para relegalizar la sustancia, al menos con fines terapéuticos. ¿Cuáles son esos motivos que se nos exigen? Es la comprobación médica científica de la utilización del cannabis para todas las dolencias, patologías, enfermedades, de una planta que tiene 500 compuestos y de alrededor de 130, 150 cannabinoides. Es imposible. Se nos exige un imposible para relegalizar la sustancia, lo que llamamos una parálisis de análisis, ¿no? O sea, analicemos y después pararemos todo y sigamos analizando la utilidad terapéutica de la sustancia. Ese es el debate actual. Y quiero que comparen eso con el grado de argumentación científica y médica que dio este personaje en la historia de la prohibición como para prohibir la sustancia. Por ejemplo, dijo que hay 100.000 usuarios de marihuana en Estados Unidos, la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. La música satánica, el jazz y el swing, resulta del uso de marihuana. La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y otros. Unos motivos como para prohibir la sustancia. Muy científico, ¿no? O sea, además,
dicho ante el Congreso Nacional norteamericano, no ante la mesa de Mirta Legrand. O sea, y este tipo logró la prohibición no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, o sea, con estos argumentos. Dijo que la principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causan las razas degeneradas, claramente un discurso racista por detrás, muy arraigado. La marihuana es una sustancia adictiva que causa en los usuarios insanía, criminalidad y muerte. El reefer, que vendría a ser el porro, el cigarro de marihuana, hace que los negros de piel se crean tan buenos como los blancos. La marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cabeza comunista. Si fumas un cigarro de marihuana estás propenso a matar a tu hermano. La marihuana es una droga que más causa violencia en la sociedad, ¿no? Y en la historia de la humanidad. Estos fueron los argumentos por los cuales se llegó a la prohibición, como digo, local, nacional de la marihuana, y después se termina internacionalizando porque este sujeto fue el que llevó la prohibición al seno de la ONU, ¿no? O sea, después cuando terminan ilegalizando la marihuana a nivel local, lo lleva a la ONU y la ONU termina imponiendo la prohibición a nivel global. En sí, los países centrales que dominaban y que siguen dominando la ONU, ¿no? Imponen la prohibición global a países que ni siquiera, como el nuestro, que ni siquiera teníamos índices de consumo preocupantes, muchos ni siquiera sabían qué eran esas sustancias que se consumían en otros países, etc. Quizás se conocía algo de marihuana, se conocía de cocaína, pero en determinadas comunidades marginalizadas de consumo, por ejemplo la cultura tanguera que recién decíamos, que hacían consumo de estas sustancias, pero no estaba tan naturalizado su uso ni diversificado por la sociedad. No era un problema, a eso me refiero, en nuestros territorios. Sin embargo, con esta presión de las potencias centrales, en los países centrales, terminamos todos los países, prácticamente la comunidad internacional, adoptando la prohibición global de la marihuana, la cocaína, etc. Otras frases, por ejemplo, de Anslinger, contaba anécdotas de estudiantes de color de la Universidad de Minnesota, que salían de fiesta con otros estudiantes blancas y se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial. ¿Y cuál era el resultado? El embarazo, ¿no? El embarazo interracial, muy mal visto dentro de ese clima racista. También muy científico, ¿no? O sea, anécdotas de los estudiantes. Otra cuestión muy científica, dijo que la marihuana convierte al hombre en un animal salvaje. Si el abominable monstruo de Frankenstein se la viera con el monstruo de la marihuana, se moriría de miedo. Algo muy comprobado por la ciencia. Pajaritos drogados, ¿no? Tenemos ahí. O sea, ustedes saben, pero en algún momento ustedes piensen que yo tuve que hacer este PowerPoint y poner en Google pajaritos drogados, pajaritos no sé cuánto, para lograr esta imagen, ¿no? O sea, si algún día me cae un allanamiento, creo que voy preso y ¿no? me declaran insalubre por mi computadora con alguna de estas imágenes. Anslinger también lo que afirmaba, que la marihuana tenía un efecto estimulante sobre la sensibilidad musical, ¿no? Señalado que el cannabis se había utilizado durante mucho tiempo como alpiste musical para los canarios, ¿no? Uno de los motivos para prohibir la sustancia, no sé muy bien, que era utilizado por los canarios, hasta que llegamos también a la persecución selectiva de determinadas figuras afrodescendientes, principalmente, que eran figuras muy reconocidas del jazz, ¿no? Como una cultura emergente en Estados Unidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Billie Holiday, que muchos y muchas de ustedes la deben conocer, una jazzista muy importante de esa época, que cometía varias faltas dentro de sus cánones de idiosincrasia local, que era ser negra, cantar en contra del racismo. Billie Holiday tiene una canción, que en sí no es autoría de ella, sino de un profesor judío, que se llama Strange Fruit, que es como el fruto extraño, debido a algunas matanzas que sucedían, linchamientos y de hombres afrodescendientes negros colgados de los árboles, principalmente en los estados del sur de Estados Unidos. Ahí vemos la imagen, por ejemplo, que grafica esta canción. Entonces la canción precisamente hablaba de eso, y dentro de ese contexto racista, xenófobo, y donde Anslinger impulsaba esta campaña, Billie Holiday fue como el chivo expiatorio a agarrar, perseguir, como para mandar un mensaje social, ¿no? Billie Holiday, lo que sucedía que tenía una historia muy trágica por detrás, ¿no? Una historia de abusos sexuales. A los 10 años había sido violada por su padrastro, a los 14 años empezó a prostituir, situación de calle, expulsiones de hogares, de sus casas, etc. Bueno, y aparentemente toda esa historia trágica por detrás, más allá de ser una persona exitosa en lo musical, desarrolló un problema de adicción fuerte a lo que sería el alcohol y la heroína. Entonces era la figura predilecta de Anslinger como para decir, bueno, esto es lo que causa los consumos, vamos a empezar a perseguirla, hasta que llegó, por ejemplo, a determinada situación de que Billie, lo que a veces cuando estaba en determinados contextos de tratamiento médico,
los médicos tenían la facultad, hasta Anslinger, o sea, la facultad de implementar lo que se llama el método de sustitución de sustancias. Dentro de una política de reducción de daños, que era darle metadona en cambio de la heroína, ¿no? Como para balancearle los efectos psicoactivantes que producía la heroína, entonces se le daba un suministro de metadona. Política de reducción de daños que después se implementó en Suiza, en otros tantos lugares, que se llama de esa forma. En Suiza se terminó implementando heroína por heroína, ¿no? Heroína dada por el Estado, controlada por el Estado, en cambio la heroína que las personas traían, que compraban en la calle, con adulterantes y todo lo que estuvimos hablando. Billy tenía en sus procesos, que iban y venían, cuando se hacía tratar en los problemas de adicción, este tratamiento, cuando fue finalmente criminalizada, detenida, la historia demuestra, o sea, que se le cortó el suministro de metadona y a los 10 días murió, ¿no? O sea, la historia esta está muy graficada y muy interesante en un libro que se llama Tras el grito, de Johann Hari. Es un libro muy entendible, no sé, muy didáctico en la explicación de la política de drogas, escrito por un periodista que utiliza esta figura central dentro de lo que sería su historia. Hubo varias represiones, esto lo vamos a pasar un poco rápido, hubo varias represiones a determinadas figuras del jazz, o sea, no solo Billy, sino Duke Ellington, y otras tantas figuras que están muy acostumbrados al consumo de sustancias, principalmente de la marihuana. Había varias canciones respecto del consumo de estas sustancias y fueron seleccionadas también como para mandar un mensaje social criminalizante respecto a estos consumos. Respecto a la cocaína, ¿qué es lo que sucedió? Por ejemplo, acá vemos, ahora les relato esta historia, dentro de este editorial de New York Times. Este editorial de New York Times lo que hacía reflejar una opinión de un comisario de Carolina del Norte, que lo que afirmaba es que un afrodescendiente, una persona negra de su condado, una persona de bien, había ido a un comercio y había intentado robar, atracar al comerciante. Cuando se resistió, esta persona afrodescendiente lo que quiso es propiciarle con un cuchillo una puñalada. Entonces, estando el comisario ahí presente, como conocía al negro, ¿no? Y tenía esa percepción de él, que era una buena persona, lo que quería producirle era una muerte rápida. Entonces, ¿qué hizo? Sacó su revólver y le puso un tiro en el corazón. ¿Qué es lo que pasó? El negro no murió. Y no murió porque empieza a afirmar el editorial que en sí estaba bajo los efectos de la cocaína. Y el editorial lo que dice es que un negro bajo los efectos de la cocaína se estaba convirtiendo prácticamente en un superhombre capaz de resistir un balazo en el corazón sin inmutarse, sin morirse, prácticamente. Esa fue la excusa válida que tomaron algunas comisarías, algunos jefes policiales, para exigir que se les permita utilizar armas de mayor calibre para matar negros bajo los efectos de la cocaína, ¿no? Y un experto de medicina termina esta editorial con su opinión diciendo que, en definitiva, los negros son difíciles de matar y más si están bajo los efectos de la cocaína, ¿no? Eso fue uno de los motivos también. Esto todo, New York Times, ni más ni menos, un diario importante. O sea, toda la prohibición de Anslinger y esas retóricas políticas fue muy acompañada también por la prensa, por determinadas, que después vamos a ver si lo tenemos por acá, por determinados cómics, gráficas, películas, etcétera, que iban relacionando el consumo de marihuana con la población latina y afrodescendiente y que cometían estas poblaciones determinados atentados contra la población blanca. Principalmente se ven imágenes del hombre latino o negro matando, violando a la mujer blanca, etcétera, ¿no? Todo como para crear un clima sensacionalista por detrás respecto de los consumos de las sustancias, que era un asesino de la juventud, marihuana guerra, etc. La hierba del diablo, el diablo que consumía marihuana, Pancho Villa, que en sí había invadido el territorio norteamericano bajo los efectos de la marihuana, porque si no se entendía por qué había invadido el país. Creo que tenemos, no recuerdo. Esto es, a ver si se ve, esperemos. Es una película que se llama Reefer Madness, que vendría a ser la locura de la marihuana, ¿no? Que fue muy publicitada en ese contexto como para crear cierta sensibilidad social en esta temática. Ahora sí, lo más probable es que haya hablado de Teo y no funciona. No puede ser la versión de PowerPoint, no se lleva otro video. A ver, un segundo.
the local soda fountain. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. In this film, you will see the ease with which this vicious plant can be grown in your neighbor's yard, rolled into harmless-looking cigarettes, hidden in an innocent shoe or watch case. If you want a quick smoke, try one of these. You will meet Bill, who once took pride in his strong will as he takes the first step toward enslavement. Of course, if you're afraid. Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity. See this important film now, before it is too late. Bueno. No hace falta explicarlo mucho, ¿no? O sea, parece que la marihuana producía varios efectos. Ninguno positivo, salvo tocar el piano muy bien aparentemente. Eso era genial, ¿no? O sea, la señora que consumía marihuana tocaba así. Y también se producen otras noticias sensacionalistas, por ejemplo el caso de Víctor Lacata, que cometió el mayor homicidio serial aparentemente en ese contexto, que mató a su hermano, su hermana, su padre y su madre con un hacha mientras que dormían. ¿Cómo se vende esta noticia en la prensa? Como el maníaco de la marihuana, ¿no? O sea, que había consumido marihuana y había procedido a realizar estas conductas. Después, cuando se le dio lugar a la opinión de los médicos tratantes de Víctor, dijeron que en ningún momento ellos habían registrado ningún consumo, en su historia clínica no figuraba, y que creían que ni siquiera Víctor conocía realmente la posibilidad de consumir esta sustancia. Sin embargo, se vendió este caso como para propiciar la prohibición. Casos también de la cinematografía, que están en producciones españolas, argentinas. Por ejemplo, decía que la historia trágica de un doctor para atrapar a los asesinos de su esposa, que se viose obligado a convertirse en marihuana, ¿no? O sea, se vendía de esa forma. Hay una película local que se llama Humo, que fue actuada por Emilio Dizzi, que también más o menos con los mismos discursos. El diario Mercurio de Chile hablaba del 95% de los marihuaneros tienen retardos mentales, esto en 1970. No solo se asocia el consumo de la sustancia con conductas disvaliosas o delictivas, sino también con problemas de salud mental. Eso es un clásico que perdura el día de hoy. México, 1971. El infierno en asquerosa orgía hippie. Encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre, muerte. ¿No? O sea, se vendía la noticia de esa forma. Y acá llegamos a otro de los puntos fundamentales, vamos a tratar de ir resumiendo, no se preocupen, que es la otra ultrafinalidad importante que le brinda estas políticas de las drogas en un determinado contexto que Estados Unidos no solo observa como que le brindaba la finalidad de controlar determinadas poblaciones locales al interior del país, sino también una intervención geopolítica en otras soberanías nacionales, en otros países, ¿no? O sea, de forma militar, o con planes, o con la DEA que se crea en ese contexto a partir de Richard Milhouse Nixon. Se llamaba Milhouse, ¿no? O sea, Richard. Ahí cuando lanza la guerra contra las drogas, lo que hace es aclarar que esta será una ofensiva a escala mundial, desplegando tropas estadounidenses por el extranjero, principalmente de aquellos países productores, los países productores típicos de las sustancias, de marihuana, cocaína, por ejemplo en las regiones andinas de nuestro continente, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. Y los productores de opiáceos eran los países asiáticos y principalmente Indonesia, Afganistán y otros tantos. Entonces le brindaba en ese contexto a la política norteamericana también una excusa de intervención geopolítica en esos lugares, ¿no? O sea, empieza a internacionalizar esta cruzada bélica y por eso Nixon declara la guerra contra las drogas a escala global. No sé si tenemos otro video, pero sí. Anslinger's popularity soared with voters, and lawmakers began outlawing drugs. Then the evangelical movement inspired Congress to ban alcohol as well.
Gangsterism was a natural sequel, and battles for exclusive territories erupted with a violence unparalleled in the history of law enforcement. Guys like Al Capone were suddenly making big bucks. The black market exploded with such violence that public opinion turned, and Roosevelt ended alcohol prohibition, crushing the burgeoning industry. But Harry Anslinger didn't stop pushing drug prohibition. In the 1960s, he took his case all the way to the United Nations and lobbied the whole world to adopt the U.S. policy of outlawing drugs. Richard Nixon would pick up where Harry Anslinger left off. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. While publicly claiming to address addiction and violence, Nixon used drug policy as a weapon to move against those he thought of as his political enemies. Homosexuality, immorality generally, these are the enemies of strong societies. That's why the communists and the left-wingers are pushing each other. They're trying to destroy us. The bastards are out for legalizing marijuana is Jewish. The crisis is the matter with the Jews about what is the matter with them. To fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. President Nixon created the Drug Enforcement Administration with an annual budget of $65 million and started the war on drugs. Bueno, ahí hablaba con unos sus principales asesores, un tal Bob, que se dirige, ¿no? Hablando de la homosexualidad, la droga, etcétera, como esas cuestiones. En ese momento se grababan todas las conversaciones que entrantes y salientes de la Casa Blanca, por eso tenemos el registro de la palabra de Nixon afirmando eso. Uno cuando habla de estas cuestiones, o sea, generalmente puede llegar a pecar de estas teorías conspirativas, de control de determinadas poblaciones. Bueno, esta diapositiva me da cierta tranquilidad que estaríamos en lo correcto. Es uno de los principales asesores de Nixon en aquel entonces, John Earlingham, que lo que afirmaba Earlingham que la campaña de Nixon de 1968 y la posterior presidencia tenía dos enemigos: la izquierda antibélica y los negros. Sabíamos que no podríamos hacer ilegal protestar contra la guerra o ser negros, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y a criminalizar ambas cosas severamente, podríamos desbaratar comunidades. Sostuvo que con la excusa de la guerra podíamos arrestar a sus líderes, catear sus hogares, terminar sus juntas y humillarlos noche tras noche en los noticieros nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Claro que sí, ¿no? Esta fue la afirmación, como digo, de los principales asesores de Richard Nixon en ese momento, que está en una nota, la pueden googlear tranquilamente, en la revista Harper por Dan Brown como periodista. Chomsky denomina esto nada más una definición que me parece bastante importante, que es una guerra de razas, que es una forma de criminalizar a determinadas comunidades. Dijo que en lo que ha sido exitosa la guerra contra las drogas es en criminalizar a los pobres, y los pobres en Estados Unidos resultan ser la mayoría negros y latinos. Es una guerra de razas casi en su totalidad desde el principio. Estas cuestiones, nada más, para terminar esta parte de la historia norteamericana, que después se impulsa a nivel global, terminó reflejándose en altos índices de criminalización, prisionización de estas comunidades que se elegía perseguir, ¿no? O sea, no quedó en una mera retórica política y el ridículo de esas frases de Anslinger, etc., ¿no? O sea, se implementó cabalmente. Ahí, por ejemplo, tenemos en la diapositiva la primera imagen de arriba, que es el consumo de marihuana que tiene la población blanca y afrodescendiente, es más o menos parecida, ¿no? La población negra y la población blanca. Dentro del rango etario entre 18 y 25 años, la población blanca tiene un consumo aún mayor de marihuana que la población afrodescendiente, y ustedes se pueden imaginar cuáles son las tasas de criminalización de una población respecto de otra. Son estas, ¿no? O sea, este informe lo que releva es que la población afrodescendiente tiene 4 veces más posibilidades de ser detenidas en la calle, requisadas en búsqueda de drogas, que la población blanca, ¿no? El que busca encuentra. Si yo constantemente estoy deteniendo a negros o en otras situaciones a pibes con cara de expediente, con gorrita, con lo que sea, yo sé que eso es lo que ejerce la criminalidad de las policías, como seleccionar a su clientela para llevar al sistema punitivo. Lo que causa es en definitiva mayor criminalización de determinada población por una cuestión étnica, racial, o por una cuestión de circunstancias socioeconómicas, que puede ser de pobreza, etcétera, como captable por las agencias del orden. ¿Se entiende? En otros lugares, bueno, para que tengan una idea, esto es muy largo, pero para que tengan una idea, cuando
Empieza la guerra contra las drogas. Estados Unidos tenía alrededor de, en 1971, que estamos hablando de Richard Nixon, ese comienzo de la guerra contra las drogas, tenía una población encarcelada de 400.000 personas. En la actualidad estamos llegando a una población encarcelada de 2.5 millones de personas. Esos son los países que más encarcela a nivel mundial. Ahí tenemos cómo se dispara a partir de la guerra contra las drogas los índices de criminalización. Estados Unidos como uno de los países, como les digo, con mayor prisionerización en el mundo. ¿Cómo afectan los negros? Acá un dato de la comparación que se hace del apartheid sudafricano en un estudio con Estados Unidos. En 1993 se decía que el 19% de los traficantes eran de origen afroamericano, pero en cambio constituían el 60% de los arrestados, ¿no? De vuelta con esta selectividad de las agencias del orden. En ese mismo año, ya casi en el ocaso del apartheid, tenía encarcelado Sudáfrica, ¿no? Tenía encarcelado 853 hombres de raza negra por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tenía 4.919 presos negros cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 943 blancos cada 100.000. ¿No? ¿Me sigue? O sea, tenía mayor criminalidad, persecución por motivos raciales Estados Unidos que el famoso apartheid sudafricano, sin ningún ánimo de justificar el apartheid sudafricano, para aclarar, sino datos objetivos que teníamos de eso. Ahora para redondear, bueno, esto es interesante, tenemos también otro tema totalmente diferente respecto de por qué, si los daños producidos por las sustancias parece que no, científicamente no son tan dispares algunos, por qué tienen un estatus jurídico prohibido y legalizadas determinadas sustancias. Este informe, de los pocos que hay a nivel mundial, compara 20 sustancias entre sí. 20 sustancias entre las cuales están las legales y las ilegales. Entre ellas, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, psicofármacos, éxtasis, LSD, marihuana, cocaína, legales y ilegales. Con 3 criterios de análisis: el daño que produce al consumidor la sustancia, la tendencia de la droga de causar dependencia y lo que podríamos denominar como el daño social de la sustancia, ¿no? Como la comisión de crímenes, motivados en teoría por el consumo de drogas, violencia, accidentología, etc., ¿no? Dentro de esas 20 sustancias, este informe, que está desarrollado por un científico inglés que se llama David Nutt, uno de los principales científicos asesores del gobierno británico, muy prestigioso. Dentro de esas 20 sustancias, y con esos 3 criterios, ¿cuál es la sustancia que ustedes suponen que tiene mayor daño físico, individual, mayor daño colectivo para con otras personas y mayor tendencia de crear una dependencia, una adictividad? ¿Y la marihuana, por ejemplo? ¿En qué nivel dentro de esas 20 sustancias? ¿En qué lugar de la tabla lo ponemos, por ejemplo? 20. O sea, el último lugar. ¿Cómo? No hay investigaciones serias que determinen el daño de la marihuana. Sí, bueno, sí, no creo eso. O sea, la marihuana, o sea, no es sustancia que sea inocua. O sea, una persona puede tener problemas de salud por un exceso de consumo de agua. No es sustancia inocua. No es una cuestión, por lo menos, o sea, no de hacer, no digo que lo esté haciendo, o sea, no hay una cuestión de hacer apología de consumo de determinadas sustancias, porque todas tienen una potencialidad de daño, como digo, hasta el agua. Sí tiene una potencialidad de daño la marihuana, su consumo, y también depende mucho por la vía de dosificación de la sustancia. No es lo mismo fumar marihuana, ¿no? Con la combustión que produce, los efectos, claro, o la vía vaporizada de la marihuana, ¿no? Con determinado instrumental que permite la vaporización de la marihuana. No es lo mismo un aceite de cannabis, que también es parte de la misma planta, que de vuelta la vía fumable o vaporizable. O sea, el aceite va a ser mucho menos perjudicial que el tema vaporizable mismo, y fumable ni hablar. O sea, sí tiene un problema de dañosidad. Dentro de esas sustancias, pues dijimos, bueno, tenemos una cuestión de medio, dijimos que puede tener de daño la marihuana. La cocaína, el éxtasis, todas estas sustancias se comparan y los resultados son, como bien dijeron, en primer lugar, el alcohol, ¿no? El daño que produce al individuo y a la sociedad, en primer lugar, por lejos, está el alcohol. Después continúa la heroína, crack cocaine, que vendría a ser algo semejante a la pasta base, no es tan igual, pero bueno, con algunas cuestiones que nosotros conocemos, que sería el paco, ¿no? O sea, después tenemos la metanfetamina, la cocaína, el tabaco viene después, anfetaminas, cannabis, GBH, benzodiazepinas, bueno, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta los últimos lugares, por ejemplo, el éxtasis y el LSD.
De vuelta, no significa que no causen daño, sino que la potencialidad de daño de consumo de determinadas sustancias está por el uso responsable o irresponsable que haga una persona adulta. ¿No? Estamos hablando dentro de un contexto de consumo adulto y responsable de estas sustancias. Pero esa es la potencialidad de daño que tienen y eso refleja que el estatus, de vuelta, el estatus legal o prohibido de las sustancias parece que no tiene ninguna razón científica por detrás, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es una sustancia que actualmente es no solo legal, sino que es publicitada y promocionada en nuestro país. Vemos constantemente imágenes de vinos, cervezas, concursos, etcétera, promocionando, publicitando el alcohol. El tabaco no tanto, porque a partir del 2010 se limitó, se prohibió en sí la publicidad de tabaco. Y ahí empezamos a ver algunas medidas costo eficientes, se llaman, dentro de política de drogas, que empieza a disminuir el consumo de tabaco, ¿no? Por la implementación no solo de la provisión de la publicidad y de la promoción, sino, por ejemplo, las imágenes que tienen los paquetes de cigarrillos, que son supuestamente para disuadir el consumo, bueno, implementación de programas para dejar de fumar, la suba de precio mediante la tributación. Bueno, son todas medidas que según la Organización Mundial de la Salud las llama costo eficientes, ¿no? Que tienen una eficiencia y a nivel mundial los índices de consumo de tabaco van disminuyendo. El alcohol todo lo contrario, ¿no? Porque si no se toman esas medidas costo eficientes en un país donde la industria vitivinícola, relacionada fuertemente a la industria local de determinadas provincias, ¿no? Mendoza, San Juan, etc., impiden, y eso lo digo de propia mano, pues pude presenciar los debates en el Congreso cuando se quiso prohibir la publicidad de alcohol y el lobby empresarial de la industria vitivinícola, acompañada por la industria cervecera, impide limitar la publicidad. Ahora vamos a pasar, bueno, si seguimos, esta historia es muy larga, tiene 500 diapositivas, no lo voy a mostrar mucho más. Lo que más o menos quiero que tengan una idea de esta cuestión es los daños que produjeron estas políticas en definitiva en términos globales. Algunos datos, discúlpenme, les voy a dar algunos datos duros para quien les sirva, respecto de qué estamos hablando en términos cuantitativos cuando hablamos de determinados índices de consumo, de producción, y algo que viene a fundamentar lo que denominamos como el fracaso de la prohibición, que no es nada más un eslogan, sino fundamentado en alguno de estos datos. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, de informes de agencias de la ONU, de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El último informe lo que releva que hay 275 millones de personas que consumen sustancias prohibidas, algunas sustancias prohibidas, por lo menos una vez al año, ¿no? Entre 15 y 64 años. 275 millones de personas a nivel global, ¿no? En una población estimada de 7.500 millones de personas. Ahí quiero que empiecen a relacionar esta cuestión de que se vende como el flagelo, la epidemia, etc. Bueno, parece que es una población modesta, dentro de todo, dentro de lo que sería la población mundial. Ahora, ¿qué tenemos respecto de los consumos problemáticos? O sea, toda persona que consume una sustancia prohibida eventualmente tiene un consumo problemático o indefectiblemente va a desarrollar un consumo problemático. Un consumo problemático, adicción, llamémoslo, por ejemplo, ¿no? ¿Es así? No. O sea, de ese universo de personas, de ese total de personas, solo 30.5 millones de personas tienen un problema en ese consumo. 30.5 millones de personas refleja a nivel mundial el 0,6% de la comunidad internacional, ¿no? O sea, parecería que el 90% de las personas que consumen determinadas sustancias no indefectiblemente tienen un problema de ese consumo o desarrollan una adicción, y menos todavía tienen una potencialidad de morirse por sobredosis, etc. De vuelta, no es una cuestión apologética, sino que es para desmitificar que no todo consumo de sustancias conlleva a tal daño como una adicción o la muerte. Lo mismo la relación que ustedes pueden hacer respecto del consumo de una sustancia legalizada como el alcohol. Muchos de nosotros y nosotras vamos y consumimos una botella de whisky, un envasito de whisky, etcétera, según la moderación de cada uno, y no desarrollamos un problema de ese consumo, no desarrollamos una dependencia, no tenemos un problema generalizado de comas etílicos por ese consumo naturalizado de la sustancia. Y como vimos, es una sustancia de mayores daños que puede causar al individuo y a la sociedad, ¿no? Después también tenemos, por ejemplo, algunos datos de producción que son importantes. Todas estas medidas de la guerra contra las drogas, presupuestos enormes, intervencionismo geopolítico, control de las comunidades, ¿reflejó una disminución en los índices de producción de las sustancias? No. Claramente, el último informe de esta agencia releva que en Colombia se llegó al máximo histórico de producción
mundial, que son 1.400 toneladas de cocaína. El año pasado se llegó al máximo histórico. Y otro ejemplo que me gustaría que sepan, por ejemplo, el ejemplo de Afganistán. Afganistán es el país productor por excelencia de opio, de donde se desarrolla la heroína. En 2001, cuando Afganistán es intervenido por las fuerzas militares de la OTAN, en manos de los talibanes, escuchen estos datos, en manos de los talibanes producían 185 toneladas de opio. Después de 16 años de intervención geopolítica militar por parte de la OTAN, de las Naciones Unidas, ¿cuál es la producción que tuvo? ¿Bajó o aumentó? Aumentó. Después de 16 años de intervención militar, se llega al número actual de 10.000 toneladas de opio, ¿no? De 185 en manos de los talibanes a 10.000 toneladas en la actualidad, ¿no? Ahí empieza a reflejarse también otra cuestión que sería otra ultra finalidad, de que en sí la disputa es quién maneja el negocio, ¿no? ¿Quién maneja este negocio internacional? Como decía Zaffaroni en una entrevista hace poco, decía que la DEA en sí es la agencia que regula el precio de la cocaína a nivel mundial, ¿no? O sea, tiene esa función, un juez de la Corte Interamericana decía eso, por ejemplo. Y que si también, por ejemplo, se legalizan las sustancias, significaría un suicidio de las finanzas internacionales. Eso lo decía Zaffaroni hace muy poco. Respecto del tema de la criminalización, o sea, bastante selectiva de determinadas comunidades, o sea, como decíamos recién, personas que generalmente son captadas por las policías, las agencias de orden, esto significa con determinados delitos asociados al consumo individual de las sustancias, como la tenencia para consumo, ¿no? Tener 2 cigarros de marihuana, 2 porros en el bolsillo para consumo personal, ¿es un delito actualmente? Sí. Claramente es un delito que está contenido en nuestra legislación, una pena eventual que le puede corresponder de 1 mes a 2 años de prisión. Esa persona, la captación de estas personas por esta figura significa alrededor del 60% de la cantidad de causas dentro de la justicia federal. Una justicia federal que está vinculada a la represión de delitos graves, ¿no? Como narcotráfico a gran escala, secuestro extorsivo, trata de personas, atentados de bomba, etc., ¿no? Un fuero, como llamamos los abogados, de excepción estas temáticas. Bueno, el 60% del trabajo lo dedican a reprimir consumidores mediante la figura de tenencia para consumo personal. Otras figuras más criminalizadas dentro de esta ley de drogas vigente en nuestro país es el autocultivo, para cualquier fin. El hecho de cultivar una sustancia para propio consumo tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión. Si no puedo comprobar mi propio consumo, algo bastante nefasto dentro de la ley penal, que me tienen que probar mi culpabilidad, yo no tengo que demostrar mi inocencia, ¿no? La presunción de inocencia les debe sonar. Si yo no puedo comprobar que esa figura, esa conducta la estoy desarrollando para propio consumo, la pena que le puede corresponder es de 4 a 15 años de prisión a la persona. Para que se den una idea de esta desproporción punitiva, ¿no? 15 años de prisión, imagínense una madre que cultiva para su hijo, ¿no? Con fines terapéuticos. 15 años de prisión es la pena que le puede corresponder al delito de violación, el máximo legal establecido para el delito de violación. Es la misma pena que le podría corresponder a una mujer o a cualquier persona que cultiva sustancia con cualquier finalidad. En índices de muertes, es un dato también bastante importante. Hoy por hoy, también citando a Zaffaroni, decía que en México tenemos un genocidio por goteo. Yo creo que Zaffaroni se queda, con todo el respeto que le tengo, corto. El de goteo ya no tiene nada. El genocidio de México es un genocidio actual que estamos llegando alrededor de 200.000 a 250.000 personas ya muertas, asesinadas o desaparecidas por lo que sería la guerra contra las drogas, el clima de violencia que causa la guerra contra las drogas, la disputa por el mercado ilegal. Y esto se propicia aún más con la militarización, ustedes la ven en nuestro ministro de Seguridad fogoneando la militarización generalmente, etc. Bueno, tenemos antecedentes de México. En 2006 Felipe Calderón tuvo esta majestuosa idea de militarizar la seguridad urbana, significa militarse en la calle, reprimiendo delitos que generalmente están vinculados a fuerzas civiles o fuerzas no militarizadas que tienen otro entrenamiento, no el poder letal que tienen los militares a reprimir el delito. Bueno, a partir de 2006, que militarizan la seguridad urbana, se incrementaron exponencialmente la tasa de homicidios y desapariciones forzadas de personas. Entre 2006, y escuchen estos datos, 2006 a 2012, tenemos que México ya llevaba registrado alrededor de 70.000 homicidios, asesinatos por la disputa de la guerra contra las drogas, y 30.000 desaparecidos, ¿no? Tenemos alrededor de 100.000 casos de desapariciones y homicidios. En ese plazo de tiempo, la OEA, entre 2006 y 2012,
releva que la cantidad de personas que murieron producto del consumo de sustancias en su totalidad son 563 personas. Entonces tenemos 100.000 personas que mueren en manos de la guerra contra las drogas y 563 personas que mueren por la droga, podríamos decir, ¿no? Por un consumo abusivo de esta sustancia. Todo índice que podamos tomar respecto de consumo, producción, etc., son negativos, y por eso en algunos lugares, en algunos países se empieza a hablar del fracaso de estas políticas, del fracaso de la guerra contra las drogas. ¿Qué tenemos en contraposición de eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues es una cuestión de crítica permanente de este sistema, pero algo hay que proponer. También en algunos países, Colombia, México, Guatemala en su momento, y otra de lo que hace a la militancia esta temática a niveles locales, a nivel mundial también, estamos impulsando determinados abordajes que consideramos un poco más humanitarios en esta temática, más sensatos, y que mayores resultados se están dando en aquellos países que a cuenta gota están implementando. ¿Qué significan algunos de estos abordajes? Primero, empezar por la despenalización de las personas que consumen drogas. Una persona que consume droga no puede ser visto como un delincuente, ¿no? O sea, si eventualmente la persona bajo los efectos de la droga comete otro delito, eventualmente podrá ser sancionado o no, ¿no? Ahora, el mero consumo hace a mi libertad, mi privacidad, autodeterminación personal, mientras que no afecte derechos de terceros, que es el límite constitucional, ¿no? El artículo 19 habla de afectación de derechos de terceras personas. Mientras que no transgreda ese límite, yo con mi cuerpo soy soberano. ¿Se entiende? Eso lo reconoció la Corte Suprema en dos fallos muy emblemáticos, el fallo Bastarrica y el fallo Arriola. De 1986 lo viene diciendo la Corte Suprema, y en 2009 repitió que este año estamos cumpliendo los 10 años de este fallo que sienta esta cuestión, este precedente, como para decir, esto no puede ser criminalizado. Es inconstitucional criminalizar a una persona por un consumo. Si esa persona está dentro del universo de ese 10-11% que desarrolla un consumo problemático o tiene una adicción a la sustancia, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el abordaje que se debería implementar? Un abordaje relacionado a la salud, un abordaje sanitario. Así como si yo quiero dejar de fumar algún día, voy a buscar una ayuda, un tratamiento médico, psicológico, etcétera, como para eventualmente salir de esta adicción. Que a todo esto, los efectos de la adicción de la nicotina son mucho más fuertes que la heroína y la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos adicciones de sustancias legales también. Ahora, a nadie se le ocurriría que yo, para dejar de fumar, tenga que ser criminalizado, ¿o sí? O sea, tendría que detener a la policía, requisar, encausar, llevado a una cárcel quizá de máxima seguridad, como pasa con las personas que consumen sustancias generalmente, por ser un adicto a la nicotina. Y si fuera un adicto al alcohol, pasaría lo mismo. O unas personas que tenemos quizá conocidos o conocidas que consumen esta sustancia, le recomendamos una asistencia sanitaria, de salud. Nadie se le ocurre encarcelen a las personas que consumen alcohol de una forma abusiva o adictiva. Eso lo que significa como abordaje macro en política de drogas, significa despenalizar a las personas. Que la traducción es no criminalizarlas, ¿no? Otro abordaje posible y necesario que están implementando también en algunos países, por ejemplo Uruguay, Canadá se sumó recientemente, 10 estados de Estados Unidos, es la legalización de determinadas sustancias. Volver a ese proceso de regresar en sí de la prohibición hacia la legalidad, ¿no? Y se empieza de una forma estratégica legalizando, regulando el cannabis, la marihuana. En mayor parte de los países se empiezan a regular esta sustancia con fines terapéuticos medicinales, ¿no? Hay muchos países, hay una decena de países europeos, 30 estados de Estados Unidos que tienen la legalización, la regulación para fines medicinales, una decena también de países latinoamericanos con una postura bastante de vanguardia en el tema, todo con fines terapéuticos. Y otros países que son los que les nombré al comienzo, Uruguay 2013, Canadá el año pasado, recientemente, 2019, no, fue el 2018, fines del año pasado. Bueno, y los 10 estados de Estados Unidos ya tienen una regulación plena del cannabis para cualquier uso. En Estados Unidos el cannabis es una industria ya multimillonaria. O sea, lo que se está moviendo en términos de producción, de tributación del cannabis, etcétera, es multimillonario. Es una industria ya que la población, de vuelta, como yo les contaba esa historia de Roosevelt, de la ley seca, etcétera, vota por la legalización del cannabis también pensando en términos económicos, ¿no? Como queremos que esta industria, que hoy por hoy está en manos de la ilegalidad y de la sustancia de mayor consumo a nivel mundial en todos los países, queremos que sea regulada por el Estado, ¿no? Que las personas accedan a un producto legal, regulado, como accedemos al tabaco y al alcohol,
Eso significa mano de obra, significa tributación, significa una industria emergente, etc. A tal nivel, por ejemplo, que Colorado, como uno de los primeros estados en Estados Unidos que reguló esta sustancia, tuvo tal nivel de tributación que tiene una ley que no sabría explicar muy bien, pero superando tal nivel tienen que empezar a hacer obras directas. Y la población está chocha, está contenta porque ve que con la tributación del cannabis se empiezan a construir hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que superaron alrededor de $2.000 millones. Siendo que el mercado internacional de drogas mueve alrededor de $3.2 billones que queda en manos del crimen organizado. Y otra de las conductas asociadas a esa es el lavado de activos, también una conducta ilegal, que el lavado de activos significa alrededor del 3 al 5% del PBI mundial reconocido por las agencias de Naciones Unidas. A nivel regional significa el 7% del PBI regional, estamos hablando de $400.000 millones. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen a alguna persona que haya sido apretada por la policía, extorsionada, criminalizada, llevada a una comisaría por tener alguna sustancia o por plantar cannabis? ¿Conocen? Bueno, veo caras de asentimiento que sí. La gran mayoría de nosotros conocemos personas que se fueron vinculadas a esa situación. Ahora, si yo les pregunto, ¿conocen alguna causa de lavado de activos? ¿Me la podrían explicar? ¿Me la podrían nombrar? Bueno, parece que es una conducta bastante invisibilizada, que no se persigue, ¿no? Y que hace a esos estratos de lo que llamamos los delitos de cuello blanco, que parece que no es prioridad punitiva de reprimir. Hubo un caso, me acuerdo, por ejemplo, de lavado de activos en el banco HSBC de Estados Unidos, ¿no? Que también tiene sus sedes, HSBC también tiene sede en Londres, pero tiene sus sedes regionales. El HSBC de Estados Unidos reconoce haber lavado $3.000 millones de los carteles mexicanos, en un juicio que empieza en 2012 por ahí. Reconocen haber lavado esa, obviamente no lo reconocen de una forma dolosa, que lo cometieron sabiendo que, no, bueno, una falla en el sistema, o sea, me anduvo mal de mouse ese día y no controlé, que ingresaron $3.000 millones, se justifican de esa forma. ¿Cuál fue la pena? Recién hablamos de una mujer que planta cannabis, yo sé, le puede corresponder 4 a 15 años de prisión, ¿no? Dijimos el máximo legal del delito de violación. Un banco que reconoce el lavado de activos de $3.000 millones, ¿cuál fue la pena? ¿Cuál se pueden imaginar que fue la pena? Una multa. ¿Y la multa de cuánto fue? De $1.000 millones. Menos de lo que habían reconocido que habían lavado, ¿no? Cuando entramos en esta secuencia, realmente, como juego muchas caras a ustedes, es un chiste, ¿no? Seguir analizando estas cuestiones desde la óptica de que realmente se quiere reprimir este fenómeno cuando ya están determinados estratos de gran escala, tráfico de gran escala, lavado de activos, es una incongruencia, es una ingenuidad. Lo que se hace es simular la guerra contra las drogas reprimiendo determinados eslabones los más fungibles, las personas que venden sustancias quizás por motivos económicos, las personas que consumen sustancias, las mujeres que son seleccionadas y durante el último tiempo de mayor manera por dos conductas en puntual, que son los correos humanos, las mal llamadas mulas, ¿no? O también el tema de la venta minorista. Reventamos búnkers, que un búnker en definitiva es una casa con chapa y una maderita y un ladrillo de 8 centímetros, ¿no? Así, revientan búnkers y se crean dos más y se empieza a disputar violentamente ese mercado que quedó vigente y esa demanda vigente para abastecerla. Es un reproductor también de violencia, bueno, todo un clima de ilegalidad. Por eso hay algunos países y mandatarios de países que empiezan a hablar, esto fracasó. O sea, con estos índices no podemos continuar la guerra contra las drogas, entonces tenemos que revertir el proceso y empezar a legalizar las sustancias de una forma estratégica, empezando con el cannabis, que el cannabis quizás que tiene la particularidad que es la sustancia de mayor consumo, pero también la sustancia que tiene mayor tolerancia política social respecto a su consumo, ¿no? O sea, se empieza a visibilizar que no es tan dañosa, que tiene algún efecto terapéutico, etc. Y para más o menos redondear, la situación local nuestra es esta. O sea, una de las leyes más anacrónicas, más viejas, vetustas de la región y del mundo. Alrededor de 35 países ya despenalizaron a las personas que consumen sin que eso signifique un aumento del consumo. Los aumentos de consumo siempre se producen porque aumenta el consumo de las sustancias en términos de legalidad, ilegalidad o de despenalización o no. Es independiente la amenaza de sanción penal para con las personas que consumen sustancias el hecho de que sean consumidores o no. Yo no consumo una sustancia porque es legal o ilegal, ¿no? Lo consumo por otros motivos. Tiene una potencialidad de independencia ese consumo. Entonces no se observan los países que despenalizaron a las personas, que ya llevamos alrededor de 35 o 40 países que tienen un claro proceso de despenalizar los consumos, que se haya producido un aumento de los mismos.
los pocos países que tenemos un proceso de legalización controlada del cannabis, Uruguay, Canadá, etc. Por ejemplo, Uruguay, que es uno de los más antiguos, y Colorado y Washington también, los datos también reflejan de que no hay un aumento exponencial de esos consumos. Que los aumentos se asemejan a otros lugares donde la sustancia sigue estando ilegal, es independiente normalmente de las circunstancias. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un informe que releva que el consumo de cannabis, de marihuana, en determinados estados que se legalizó la sustancia y en determinados grupos etarios que hacen a niños y adolescentes, el consumo bajó. O sea, si a mí me preguntan, como supuesto especialista en esta temática, ¿es lógico que aumente el consumo de cannabis si se legaliza? Podría decir, sí. O sea, por múltiples razones, entre ellas que si una persona que siempre fue vista como criminal y le viene la encuesta de hogares del INDEC o de la Cedronar y me dice, ¿vos sos consumidor de cannabis? Y no sé, no quiero responder. Ahora, en un término de legalidad, no sé, así como puedo decir, soy fumador, puedo decir tranquilamente, consumo alcohol. No tengo miedo de la criminalización, ¿no? Y la persona que se ve con la potencialidad de ser criminalizada tampoco va a buscar asistencia, ¿no? El Cedronar es muy gracioso porque una persona que entra a buscar asistencia tiene 2 gendarmes en la puerta, ¿no? Y un chico de barrio que eventualmente, un chico o una chica que eventualmente está en un clima de extorsión constante de las fuerzas policiales respecto de varios temas, entre ellos un consumo problemático de una sustancia, encontrarse con 2 gendarmes en la puerta de un organismo a donde va a requerir ayuda es medianamente patético, ¿no? Es bastante ridículo. Bueno, esos son los efectos que se causan y los procesos de legalización no se observa ese aumento, sino en algunos países disminuye. ¿Por qué disminuye el consumo? No lo sé. Y no hay una respuesta dentro de la literatura que justifique por qué, si se legaliza la sustancia, puede llegar a tener la potencialidad de disminución del consumo. La única respuesta que puedo dar de eso es que también la adolescencia, que son esos estudios que bajan el consumo, es una cuestión de transgresión de la norma. Ahora, si al adolescente, al niño, etc., vos le decís, estás consumiendo la misma sustancia que está utilizando tu abuela para los dolores, dejó de ser prohibido, dejó de ser atractivo, dejó de ser transgresor, etc. La única respuesta lógica que les puedo ya implementar es que la prohibición en sí termina siendo como un reproductor de los consumos motivo de la transgresión de determinados grupos etarios, ¿no? Son medidas que se toman, medidas humanitarias de tratamiento, presupuestos que se tienen que brindar de tratamiento de las adicciones, etc., en comparación de aquellos presupuestos puestos en criminalización de las personas. Todas esas medidas en los nuevos abordajes son los que estamos tratando de impulsar determinadas organizaciones. Recién veía el logo de Reset, que es la organización que yo presido, que es bastante nueva, con un grupo humano bastante fuerte. Cultivo en familia, ¿no? ¿Llamamos? Bueno. Tenemos determinados grupos de cultivadores en determinados lugares. Bueno, estamos tratando de hacer alguna fuerza como para impulsar estos cambios, muy duros, muy tabúes estos temas, muy complicados, porque salimos de acá y nos encontramos a Patricia Bullrich hablando de la guerra contra las drogas y lo efectivo que son los abordajes. Dice que disminuyó el precio, que aumentó el precio de la cocaína, por lo cual es un producto menos disponible. No, aumentó el precio de la cocaína porque es un producto importado, Patricia. O sea, así como aumentó cualquier otro producto que sea importado, por el proceso devaluatorio y de inflación. O sea, nos está tomando, como diría Navarro, ¿no? O sea, pero eso se vende en los grandes medios como una cuestión de éxito de la guerra contra las drogas, porque no saben si mucho que vender en estas cuestiones, ¿no? Bueno, tenemos esa situación, espero que les haya agradado esta charla y cualquier pregunta que tengan, bienvenida sea. Gracias. Bueno, abrimos la parte de preguntas y respuestas. Pregunten. Vamos. Dale. Pienso, a partir del desarrollo de las noticias en función del cannabis medicinal y de la posibilidad de, bueno, en algunas provincias, se piensa en Chubut o en el norte también hubo un fallo favorable, pero que después que se termina rechazando. Bueno, pienso que por dónde ir, ¿no? Por el proceso de, no sé si es tanto de legalización y te escuchaba, o es más de la despenalización. ¿Sí? ¿Cuál es el camino o el discurso más viable legalmente para pensar políticas públicas y demás sobre eso, la legalización de un consumo o la despenalización para fines medicinales? Sí, son dos abordajes. Primero, la despenalización afecta, no sé si lo dije o si se entendió, es un abordaje que afecta a las conductas humanas, o sea, tener, cultivar, consumir con trascendencia de terceros, etc. Estamos hablando de despenalizar figuras penales, ¿no? Delitos.
y la legalización es sobre sustancias. Entonces, en ese sentido tenemos que cuando hablamos de despenalización, se debería despenalizar la tenencia, por ejemplo, de cualquier sustancia, ¿no? O sea, para los criterios de la Corte, etcétera, un buen proceso de despenalización de algunos países llevados adelante es tener cocaína, marihuana, éxtasis, no importa, porque hace a las libertades individuales, más o menos lo que estuvimos hablando. Es independiente. La legalización es un proceso que afecta a determinadas sustancias y, como decía, de una forma estratégica. Se empieza por el cannabis, por diversos motivos, por sustancias de mayor consumo, mayor tolerancia social. Son cuestiones diferenciadas. Lo que sí me parece que es viable, o sea, en términos de política, o sea, me parece que es mucho más viable pugnar o conseguir en lo próximo un proceso de despenalización. Y la despenalización tenemos que tener varios recaudos de cómo se despenaliza. No nos voy a aburrir más con la historia de despenalizar, pero algunos países que más se despenalizó se incrementaron aún más los datos de consumo. El poder punitivo, las agencias de orden siempre fueron reactivas, ¿no? A eso. O sea, bueno, si vos me hiciste una norma, yo igualmente voy a encontrar la laguna de esa norma para penalizar más. Brasil, 2006 a 2012, triplicó los índices de represión de los consumidores, siendo que en 2006 se despenalizó en comillas. Bueno, para que se den una idea. El proceso de despenalización tiene que ser claro, respetuoso de los derechos humanos, qué se está despenalizando, etc. Creo que puede ser mucho más factible que consigamos, bueno, ni más ni menos este gobierno nacional que se opuso a despenalizar el autocultivo con fines medicinales, que fue una de las grandes batallas dentro de esa ley, que por eso seguimos con los casos de Salta, de Córdoba, de Chubut, etcétera, presentando amparos para que las personas puedan cultivar tranquilas y protegidas por la justicia, ¿no? Porque si no pueden ser criminalizadas. Bueno, el mismo gobierno que se opuso a eso para usos terapéuticos ahora presentó un proyecto de código penal donde se despenaliza el autocultivo para cualquier fin. Incongruencias totales y con una formulación dentro de esa despenalización bastante pobre en la técnico legislativo, y se despenaliza también la figura de tenencia para consumo personal, pero siempre que sea en el ámbito de la intimidad, no. O sea, no es una cuestión de la gran represión de las personas que consumen, de que tener una sustancia en su hogar, es en la vía pública. O sea, el hecho de criminalización de las agencias del orden se produce en la vía pública con esos criterios de selectividad penal que estuvimos diciendo, ¿no? O sea, que yo denomino a nivel local cara de expediente. O sea, tener cara de expediente en la calle es uno de los motivos por los cuales las agencias del orden vas a ser captable como su clientela. Pero sí creo que la despenalización es viable, pero la legalización es muy, no sé, hubo determinados funcionarios en determinados contextos históricos que aparecieron y dijeron yo voy a legalizar el cannabis y lo hicieron. Pocos, hasta el día de hoy, pero se llamaron Pepe Mujica, Justin Trudeau, ¿no? Y después de Estados Unidos es un proceso más de decisión popular mediante plebiscito. La gente elige si se legaliza o no se legaliza. Puede pasar. Alberto Fernández, no sé, bueno, ¿no? Puede pasar, no sé. ¿Quién? No, yo lo digo medianamente en chiste, ¿no? O sea, pongámosle alguna ficha a Alberto a ver si algún día dice, che, esto se podría legalizar, podríamos hacer una industria o no sé, bueno. Pasa así, es muy, lo veo como muy espontáneo por una cuestión de contexto político que se decidió hacer y se hizo. Bueno, Pepe dijo hay que legalizar, la marihuana decía literalmente, la marihuana es una mierda para mí, pero es más mierda que siga estando en manos de los criminales. Entonces yo quiero legalizarla para controlarla. Si es una droga que causa perjuicios, más razón todavía como para controlarla por parte del Estado y no que esté en manos de criminales que la adulteren y todo lo que vimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. ¿De qué sirve penalizar a una persona que consume y que planta plantas de marihuana si dentro del mismo lugar que lo reprimen, las personas que reprimen fuman y lo hacen? Es un contexto social. Yo planto, vos me castigas, lo vuelvo a usar. Algo así sería, ¿no? Los médicos que están en contra del uso del cannabis terapéutico saben los efectos, entonces te van a decir que no porque pierden un cliente. ¿Se entiende? Bueno, no creo mucho eso. Yo te entiendo. Yo, por ejemplo, hay una persona que consume o que planta, en su caso, una planta de marihuana y lo detienen por consumir esa. Pero dentro del lugar donde lo detienen, la misma persona que lo reprime o que lo tiene detenido fuma y lo hace. Una incongruencia. No, de utilidad ninguna. O sea, más allá que fume o no fume el policía. Realmente, los que
revientan los lugares donde los plantan, dicen ponerle 5 kilos de marihuana y detrás y ellos se guardan una parte. Bueno, sí. Sí, ese es el problema, y por eso mismo nosotros movemos tanta cosa de marcha. Vamos todos a pedir por un derecho. ¿Dónde están las autoridades legales? Yo siento mamá que va terapéutico para mi hija, pero la verdad que el cannabis es una planta que tiene tantos usos que vale la pena. Una parte del cannabis sirve, la otra parte No, sirve todo, no. Podés hacer comestible, podés hacer biocombustible, podés hacer ladrillo, podés fabricar plásticos. Entonces, tiene tantos derivados y es tan económica que vamos contra la industria petrolera. Además de la medicina, vas contra la figura laboratorista hegemónica del poder medicinal. Entonces, tanto el poder, una planta tan redituable, luchar contra grandes poderes económicos, que es obvio que no te la van a penalizar. Es así de sencillo y sigue siendo una herramienta de control. Pero ¿qué ejemplo vos le das al que consume para que salga de eso? El poder. Si la misma persona que te está reprimiendo lo está haciendo. Claro, el poder. El poder. ¿Cómo así? El poder. Yo por cuestiones personales golpeo puertas, él lo puede decir, pobre, vuelvo loco de irme a y siempre logro lo que quiero. Llegué a fiscalía, me senté a hablar con un ayudante de fiscal y me dijo, en la ciudad de La Plata las órdenes las escribo yo. Mientras no haya comprobación de venta, no va a pasar absolutamente nada. Si te cae un allanamiento porque están vendiendo, y eso seguro, porque me caen un montón de denuncias, fotos, drones, pim, y a mí no me sirve. Tráeme a los grandes, tráeme a los reales. Dentro de la ciudad de La Plata estamos bastante protegidos, siempre y cuando no haya venta. Y ahí está el problema. Pero después el tema de la lucha de poderes, de yo, mirá, me la fumo yo, porque tengo título, tira, lo que sea, es inevitable. Es inevitable, es una herramienta de control. Vas a cultivar, yo te la voy a robar y encima la voy a vender. Es así. Es así, y lo que administran en sí el negocio local son las fuerzas de seguridad. O sea, las fuerzas de seguridad, o sea, por ejemplo, el 80-90% del presupuesto que tienen asignado se lo destinan generalmente a salarios y armamento. ¿Y cómo subsisten con otras cuestiones? O sea, cómo hacen acciones de investigación, cómo le ponen combustible a los autos, no sé. No se puede explicar eso si no es por la administración de determinados fenómenos ilegales, como es el narcotráfico, el mercado de autopartes y también la represión de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, ¿no? El monopolio el permiso no de la prostitución en determinados sectores. O sea, eso lo dice Marcelo Saín, un especialista de seguridad, por ejemplo, que esas son las cajas, no me gusta decir negras por despectivos, las cajas ilegales de las policías, ¿no? Y con eso se sostienen y en la práctica funciona así. O sea, esa persona que reprime sí puede llegar a ser un consumidor, que no sería en sí el problema, cosa fundamental si es o no consumidor, sino que está haciendo un negocio eventualmente con ese tráfico, está administrando ese tráfico porque tiene el monopolio del comercio o de la circulación territorial de las sustancias, pues son los que controlan en definitiva la circulación en la vía pública, los policías, ¿no? Y no soy de hablar generalmente en contra de una institución, no estoy hablando de eso, sino que la práctica, este fenómeno se traslada así, no tenemos carteles de droga, no tenemos agrupaciones vinculadas, fuertemente organizadas a esta temática, sino que los que administran este fenómeno son las fuerzas de orden, son las agencias de seguridad, generalmente con una complicidad política, obviamente, ¿no? O sea, eso está obvio. O sea, la política como que le brinda esa posibilidad de ejercer ese control. ¿Alguna otra pregunta? Mariano, ¿vos tenés información acerca de los vínculos de la CIA después de la caída del muro de Berlín y la DEA en Latinoamérica con respecto al tema del narcotráfico? Sí, hay bastante literatura sobre eso también, o sea, las vinculaciones que se hacen, no solo, pero desde antes también, desde procesos hasta dictatoriales, etcétera, cómo son propiciados también por la CIA y la DEA y apoyados para el ejercicio de golpes de Estado. Es una película que viene desde antes también de la caída del muro de Berlín. Sí, está totalmente vinculada. Para el discurso dentro de cómo se determina geopolíticamente, por ejemplo, de Colombia, tanta guita que ha venido a Estados Unidos, la distribución de bases en distintos lugares con la excusa de la lucha contra el
mejor ejemplo de eso, recién decía, Colombia llega al máximo histórico de producción de 1.400 toneladas después de tantos años y décadas del Plan Colombia manejado por la DEA, ¿no? Y una de las medidas que tomó otro país, también productor de la hoja de coca y otras sustancias, como Bolivia, ¿cuál fue? La de Evo Morales. Y que logró disminuir también a veces los índices de, según el año, o sea, a veces, los índices de producción. Una de las primeras medidas que tomó Evo, ¿cuál fue? Echar a la DEA. O sea, lo que dice Zaffaroni no está tan narrado. Es la agencia de control de circulación de este fenómeno y el controlador del precio de este fenómeno a nivel internacional. Eso lo dice Zaffaroni. O sea, la vinculación es clara respecto de estas políticas. De hecho, el FMI crece. Claro. Vos preguntaste acerca de algún caso de lavado de dinero de Argentina, ¿no? Yo lo único que me acuerdo fue la hija de Loma. Sí, en los 90. Más que, claro, el ministro de Menem. No, hay casos de lavado, pero que no son Los emblemáticos. vínculos de Menem con la CIA no eran los mismos los vínculos que lo hay con la DEA. Arbizu era segundo de JP Morgan para América Latina y él se autodenunció, entre otras cosas, porque él traía la guita de Juan Pedro García a Paraguay. O sea, en dos de JP Morgan. La JP Morgan es el banco que emitió el 90% de la deuda de Argentina. O sea, el tipo del 2 decía que él iba a buscar la plata a Paraguay. Lo declaró en el juzgado, en el secretario. O sea, sí hay lavado activo. Está lavado activo porque el mismo tipo de JP Morgan fue y dijo yo lo lavaba. Yo lo lavaba y era así. Pero no tuvo ni un llamado de lavatorio ese juicio. Y el fiscal es marihuana, el mismo que explotó la Paraguay. Hermoso muchacho. Después también la política pública de educación con respecto a la... Y ahí está la base. No hay educación, hay prohibicionismo. Claro. Esa es la base. Por eso por ahí yo salto y voy en defensa de la reeducación. Hablemos solamente, hay que deconstruir para reconstruir una nueva... No, muchachos, vamos a hablar a los chicos de 10, 11, 12 años, porque tienen en el teléfono acceso a la pornografía y pueden estar en cualquier cadena de pornografía de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, pero le decimos no, la marihuana es mala, la cocaína es mala. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué me hace? Eso hay que enseñar. Lo que pasa es que hay que empezar a romper estructuras de las personas de 40, 50, 60 que son las estructuras. Se hace de una manera suave, se hace de una manera tranquila, pero los chicos les tienes que enseñar en la escuela. En la escuela. O sea, de repente, la cocaína me hace esto. Tengo ganas de tener efecto en mi cabeza hoy. Y que sea un uso consciente. Y eso volvemos al gran trabajo que están haciendo los chicos de receta, reducción de daños, políticas de Estado, y empezar a instruir y a instituir. Nada más para un dato sobre eso, el 95% del fenómeno de drogas, en nuestro país el 95% de los recursos que se ponen respecto para controlar este fenómeno son puestos en manos de la reducción de la oferta, que significa criminalización, etc. Solo el 5% en tratamiento y prevención de las adicciones. El promedio mundial es 60-40 y ya acercándose a un 50-50 de ambos abordajes. Hay estudios en Estados Unidos que demuestran que los recursos puestos para prevenir y tratar las adicciones son 7 veces más efectivos que los puestos en manos de la criminalización, militarización o lo que sea, para disminuir los índices de consumo. Hasta Richard Milhouse Nixon en su momento implementaba el 70% de los recursos contradictorios a su guerra contra las drogas para con el afuera, a nivel local, interior de Estados Unidos, implementaba el 70% de los recursos para la reducción de la demanda, tratamiento y prevención de las adicciones, porque sabía que era mucho más efectivo que los puestos en criminalización. Aparte es contradictorio, porque si una política de Estado es ir con una respuesta punitiva, sabemos que la respuesta punitiva es reactiva, o sea, reacciona a un hecho. Entonces ya se cometió el hecho, hay la afectación de otras personas, más la afectación propia del sujeto que delinque, en el caso, o una criminalización tonta por una visión penal, una criminalización tonta, afectando todo el sistema judicial y carcelario también a veces, por consumo personal. Los gastos que implica todo eso, se le suma también el gasto en salud, porque la persona, ya que las cárceles y todo el sistema apunta a la resocialización, hay que darle también una solución de salud a esa persona que es criminalizada. Es todo re loco, porque termina el Estado gastando un montón de guita, que como decís vos, si se pusiera una en
una política de salud, de educación, sería más rentable, más eficaz. Yo creo que ahí la pregunta sería el gasto que lleva, digamos, o sea, el gasto con el Estado en sí, ¿a qué interés, digamos, sí, lo que pasa es que el gasto en términos de eficiencia no es, digamos, el objetivo del Estado. El objetivo del Estado es que el sector que sea millonario no se gasta. Sí, bueno, control social también. Más allá de eso, también he tenido una cosa que no mencioné, que creo que la quinta otra finalidad, o sea, sería el rédito político-electoral que significan estas políticas. Demagógica en lo punitivo, ser duros en contra del flagelo de la droga. Eso es lo que te venden. Hay muchos sectores de la sociedad, de la política, ni hablar, que se hacen eco de este discurso como para demostrar su perspectiva. Y eso, lamentablemente, es bastante transversal entre los partidos políticos. No le adjudiquemos toda esta cuestión al gobierno actual. El año 2009, el fallo Arriola, que la Corte dijo hay que despenalizar porque esto vulnera toda una serie de derechos, con Zaffaroni y la Corte Suprema, con un poder ejecutivo bastante fuerte en ese contexto, y no se despenalizó. Y la presión también que ejerce, por ejemplo, determinadas iglesias, principalmente la Iglesia Católica, como para que no se aborden estas cuestiones, es bastante fuerte. Creo que está relacionado a lo que hablamos antes del control antihedonista, el control de los placeres, que parece que es un problema importante que tienen las visiones religiosas, ¿no? Entonces, no está cruzado, pero sí creo que en eso, más allá de lo redituable, las cajas ilegales de la policía, sigue siendo muy redituable para la política. O sea, yo salgo de acá, mañana me llama Alberto, ¿no? Alberto Fernández, me dice, quiero que seas el primer concejal de La Plata. No resisto ni 10 minutos porque un Google empieza a decir, Mariano Fucero habla a favor de la despenalización de la droga, de la legalización. No tengo carrera política yo, o sea, yo estoy quemado, o sea, no tengo carrera política alguna dentro de este contexto, porque imagínense si Aníbal Fernández presentó un proyecto de despenalización, de vuelta, de la tenencia para consumo, nada más, haciendo lugar a lo que dijo finalmente la Corte. Hicieron toda una campaña de Aníbal Fernández es droga, ¿no? Felipe Solá decía en la campaña de 2015, si no me equivoco, había un cartel en toda la Panamericana que decía Aníbal Fernández, droga sí, y eso que es un mismo de su partido, o sea, no vamos a hablar de eso, pero bastante amplio, pero supuestamente un compañero, vamos a llamarlo, que decía Aníbal Fernández, droga sí, ¿no? Tenemos esa presencia de la política bastante transversal respecto a estas temáticas que empiezan a acusar a cualquier persona. Bueno, Aníbal Fernández terminó y le tiraron 3 muertos 2 semanas antes de las elecciones presidenciales del gobernador de la provincia de Buenos Aires. 3 muertos que nunca se comprobó ninguna participación ni mención ni siquiera en el expediente judicial, ¿no? Pero bueno, o sea, mientras que sea tan redituable para la política, por eso la importancia también de acá, de vuelta, empoderarnos entre nosotros, dar estos debates, seguir los debates, y un día yo creo que la situación va a cambiar, pero como en esta temática que es tabú, como el aborto, como el trabajo sexual, aquello que eventualmente estaremos de acuerdo con esas políticas, etcétera, toda una cuestión generalizada de vulneración de derechos, debates pendientes, internos también dentro de nuestra política, quizá nuestro corazoncito partidario, me parece que lo tenemos que dar en el seno, en el interior de quizá nuestros partidos, nuestros grupos de opinión, nuestros grupos de militancia, nuestros lugares, espacios políticos, que todos terminan siendo espacios políticos, ¿no? Bueno, son muchas de las. Vamos a liderarlo, Mariano, Este ciclo de charlas sigue y el mes que viene está el juez Arias, ex juez Arias. Así que están invitados, corran las voz y gracias por venir.